Vale, a ver. ¿De qué va Slay the Princess? No lo sé, o sea, yo creo que la gracia de este juego no sabes de qué va. Pero básicamente va de que te dicen que tienes que matar a una princesa. Porque el mundo depende de ello. Y tú, vale. Así que va a ello. Eso es lo único que sé del juego. Supongo que la princesa no será una princesa normal. Por lo que vimos en el tráiler, que tampoco es que sea muy, muy específico. Y el juego es de tomar decisiones. Y las decisiones pues te llevan por un camino o por otro, no lo típico de este tipo de juegos. Supuestamente te puedes hacer una run en 3 horitas, 4, una cosa así. Así que veremos. Pero supongo que la gracia de este juego será a lo mejor hacerte varias. Importante. He quitado, bueno, están quitadas en esta escena las cartas de Streetloop. Avisados estáis. ¿Por qué? Porque os conozco y vais a estar todo el rato haciendo spam. Y es un juego de miedo y yo creo que está... Que no vamos a poder... No vamos a poder avanzar si estáis todo el rato tirando cartas y tal. Aparte de que puede romper un poco la inmersión para la gente que le guste la inmersión. No os preocupéis porque el wall este de aquí abajo cuando se complete, que son los jueguitos de miedo cooperativos que vamos a hacer, en eso dejaré las cartas, pero en este las vamos a quitar, ¿vale? En eso, en Phasmophobia, Lethal Company y tal, os dejo que me asustéis todo lo que queráis. Así que... Cambia la categoría, ¿verdad? Sí, está cambiada. No rompáis la ambientación. Realmente la ambientación, o sea, la inmersión es secundario. La otra cosa es que si me estáis asustando todo el rato, pues no podemos avanzar. Así que hoy vamos a disfrutar del jueguito sin más. Vale, estamos listos, estamos ready. ¿Está el juego alto? No sé cómo se va a escuchar ahora. Vosotros me decís si se escucha bien, si se escucha demasiado fuerte. Si se escucha muy fuerte lo bajamos ahora. Y si se ve todo bien ahora me decía. Aunque vaya, creo que es así el juego, que son con dibujitos. De hecho está dibujado a mano. Caje, 1 millón de cofres. Matt, muchas gracias por tu follow, welcome. Así que, first time, Slay the Princess. Se escucha bien, diría. Vosotros me decís ahora, ¿vale? Está un pelín alto. ¿Queréis que lo baje ya un poco? Podemos bajar un poco la musiquita, si queréis. ¿O lo he bajado demasiado? Bueno, vosotros me decís ahora, ¿vale? Si queréis que lo suba porque lo he bajado demasiado, me comentáis. Let's go, vámonos. Capítulo 1, el héroe y la princesa. Yo soy el héroe. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Vale. Importante, o sea, las voces están en inglés, no hay voces en español. La narración, o sea, de las voces del juego están súper bien. No voy a leer yo en español por encima, ¿no? Porque todos creo que tenemos ojo, yo creo, ¿no? Mira, se mueve esto así la imagen, qué guay. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Vale. ¿Esto qué es? ¿Esto es para guardar? Que ya tengo decisiones. Pero tengo una pila de decisiones. ¿Qué cojones es esto? El workbook. Darte la vuelta e irte. A ver, un segundo. Es que tengo 800 decisiones. ¿Qué cojones es esto? ¿El fin del mundo? ¿De qué habla? ¿Has pensado que igual solo quiere acabar con el mundo porque está encerrada en un sótano? Literal defensor, ¿eh? Pero matar a una princesa es un poco horrible, ¿no? Pues no puedo hacer lo otro. Olvídate, no pienso hacerlo. ¿No has considerado que igual me parece bien que se acabe el mundo? Si lo hago, ¿recibiré algún tipo de recompensa? Mentalidad del WoW, ¿eh? Ah, vale, gracias por decirme lo que tengo que hacer. Toma ya, siempre he querido cargarme a un monarca. ¡Viva la revolución! Avanzar hacia la cabaña en silencio, darte la vuelta e irte. Speed del juego, yo creo, un poco. Vamos a... Yo creo que la primera, ¿no? O sea, yo voy a responder, si os parece bien, voy a responder como yo respondería, ¿vale? Si estuviera en esta situación, estoy en mitad de un bosque, me han dicho que tengo que matar a una princesa, no sé qué. ¿De qué habla? I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people.
¿Eso es malo de You verdad? have to put an end to her. ¿Tú no te irías? A ver, siendo sincera, sí, pero me quedaría sin juego. Es como, ¿alguna vez habéis leído el típico libro en el que puedes tomar decisiones? Hay un tipo de libro en el que tú puedes tomar decisiones y la historia va de una manera o de otra. Que te dice a lo mejor, vale, hace esto, pues avanza hasta esta página. Hace tal, pues no sé qué. Pues literalmente leí una vez un libro que empezaba con que te iba a un laguito y la primera opción que te decía era te vas por una zona apartada o te vas con el resto de la gente. Pues yo me fui con el resto de la gente y se acabó el libro. Eso no es gracioso, ¿no? No tengo ni idea, Adri, decía el mismo narrador, ¿eh? ¿Cómo va a acabar con el mundo una princesa que está encerrada en un sótano? Si no me dices por qué es tan peligrosa, no pienso matarla. ¿Tienes alguna prueba que respalde tu teoría? ¿Has pensado que igual quiere acabar con el mundo porque está encerrada en un sótano? Vale, o sea, se me han abierto... Mira, voy a ir a la cabaña a hablar con ella. Si es tan mala como dice, entonces puede que le dé muerte. Pero no te voy a prometer nada hasta que la haya conocido en persona. Vale, me has convencido, acabamos con este asunto. Ah, vale, gracias por decirme lo que tengo que hacer. Vale, un segundo. Quiero investigar un poco más, tío. ¿Cómo va a acabar con el mundo una princesa que está encerrada en un sótano? Supongamos que es una criatura súper poderosa, pero está encerrada, ¿no? Si tan poderosa es, ¿se podría liberar? Don't linger on the specifics. You have a job to do here. Just get in there and do what needs to be done. We're all counting on you. Pero... Le voy a decir esta. Mira, voy a ir a la cabaña a hablar con ella. Si es tan mala, como dice, entonces puede que le dé muerte. Pero no te voy a prometer nada hasta que la haya conocido en persona. Then I guess we'll just have to see what happens. But a word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. And the more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. Pero ¿y cómo sé que tú no me estás mintiendo, narrador? O sea, aquí es tu palabra contra la de ella, supongo, ¿no? ¿O qué? Then each and every one of us is doomed. So sure, go, talk to her. See how that turns out for all of us. Suena convincente, pero... You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, Voz del not héroe, este soy slay yo. them. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. No le hagas caso, no sabe lo que habla. O sea, espérate un momento. El juego no está hablando con el héroe, está hablando conmigo. Está rompiendo la cuarta pared. Ve la página 56, la página ha muerto. O sea, el narrador está hablando conmigo. No o sea, el héroe es otro personaje aparte. Yo soy yo. Yo soy yo. Wow, cuántas opciones. Vale, voy a la cabaña. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Un cuchillo. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. ¿Cago la cojo? Voy a cogerla, ¿no? Por si acaso. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Vale, pero... A ver, es que esto es muy raro todo. Ahora mismo todo es muy raro. Tío, me gusta mucho el estilo gráfico. Porque me recuerda un montón al jueguito este de la DS... ¿Cómo se llamaba? Mira, ahora tengo un pincho en la manita. ¿Habéis visto? El de... El Pokémon, no, coño. El de Last Window, que era de... Last Window, creo que el primero se llamaba de otra manera. Que era un investigador, que los personajes estaban dibujados a lápiz, también tenía como este efecto raro así de movimiento.
Estaba muy chulo esos juegos, ¿eh? Creo que se llamaba... El primero se llamaba The Next Door o algo así. Me quiere sonar. Vale. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Decirme ahora antes de que bajemos al sótano a clavarle un pincho a la princesa. Tell me. Muy blanco y negro. Está bien. ¿Se escucha bien entonces? ¿No queréis que le suba el audio? Y me imagino que ve, a ver, bueno, el estilo gráfico es el que es, lo veréis bien, supongo. ¿O se ve pocho en Twitch? ¿En Twitch se ve bien o se ve pocho? Pues claro, como tiene muchas rayas y todo, no sé eso cómo se verá. Se ve perfecto. Nice, entonces. Vale, vamos a salvar el mundo. Entrar en el sótano. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Si de verdad la princesa vive aquí, es probable que le haga un favor al darle muerte. Huele a podrido aquí dentro. Her voice carries up the stairs. Who's there? ¿Le puedo responder? She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Eso es el héroe. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Pero si es tan peligrosa, narrador, ¿por qué no bajas tú y la matas? Oye, creo que tengo que matarte. Seguí bajando las escaleras. Voy a bajar las escaleras. Good. You're still listening to reason. Tío, a ver si esto va a ser un poco como el Stanley Parable, en el sentido de que no le tienes que llevar... O lo divertido es llevarle la contraria al narrador, ¿sabes a lo que me refiero? Hola, Pigeon, ¿qué tal estás? You walk down the Te pincho. stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. No parece peligrosa, a simple vista. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Focus on the task at hand. And there you are. Are you here to kill me or something? Sí. ¿Cómo que va? ¿Por qué dice eso? Vale, sí me has pillado, he venido a darte muerte. Que va para nada. Aún no lo he decidido. Solo quiero hablar. Armarte de valor y acercarte. Le voy a decir que aún no lo he decidido. How about you drop the knife and the two of us just talk? Prefiero conservar el cuchillo por si acaso. Look how reasonable she's being. We should just drop the blade and talk things out. Pero ¿por qué te tienes que soltar la hoja, tío? Acércate con el cuchillo. Don't you dare. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster, but killing someone in cold blood isn't very becoming of us. Claro, somos héroes. Asirla con fuerza, soltarla. Esto parece una decisión importante, tío. Voy a mantener la espada en la mano porque no creo que pase nada por tener la espada en la mano. Yo creo. Bueno, la espada es una cuchilla. And tighten your grip on the blade. You poor thing. Your hands are shaking. Are you scared of me? Because you should be. Vale, cada vez me está convenciendo más de que la mate. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Pero sí que quiero hablar con ella, ¿eh? I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. ¿Y si te lo lanzo? So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. Debería soltarlo, no vale la pena arriesgarte a que veas de lo que soy capaz. Oye, me está amenazando, ¿eh? She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this.
¿Queréis que baje un poco la cámara para que no tape el diálogo de ella? ¿O os da igual? Mejor que baje un poco la cámara, ¿no? Como veas tú, hombre, para que sea más cómodo para vosotros. Si lo bajo un poco... Mira, en plan... A ver, un segundo. Así. Y todo esto lo bajo acá así. Y a lo mejor ahí no lo tapo. A ver. Vamos a comprobar a ver si ahí no molesta. ¡Ojo! ¡Stablito! Muchas gracias por esa pedazo de raid. Bienvenidísimos a todos. Estamos jugando un jueguito de miedo por este Howling. Espero que lo hayáis pasado muy bien con este. Y que si os queréis quedar por aquí, porque también lo paséis muy bien. Estamos jugando Slay the Princess, que está bastante interesting. ¡Feliz Halloween a todos! Si lo vas a celebrar o algo, Stay, si te vas a ir a disfrutar o a cenar o lo que sea, que te lo pases muy bien. Vale, vamos a ver. Pero yo no quiero matarla. Vamos un segundo. ¿Y si no es un farol? ¿Y si nos mata? ¿Seguro que no está armada? Lo siento, ¿podemos hablar? No pienso soltar la hoja. Dar muerte a la princesa, hostia. ¿Podemos hablar? You're so close. Don't give up. You've come this far. Cállate, narrador, déjame. Que yo sé No, lo que hago. This is a good idea. Maybe we can de-escalate things. Claro, si es tan peligrosa, yo creo que la cadena esa no la detendrá. Oh, threatened, are we? You poor thing. Drop the knife, and of course we can talk. Tengo que soltar el cuchillo para acercarme, ¿eh? Vale. Vamos a soltar la hoja. La puedo volver a coger, ¿no? Qué rápido va a terminar esto. A este paso esto va a terminar muy rápido. Vamos a soltar la hoja. The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with Es que vaya que si me acerco con el pincho me mate a mí, tío, o algo. Thank you. Maybe now we can just talk. Así mejor, ¿no? Que así podéis leer lo que dice ella. Against your better judgment, you step Tiene buena forward to pinta la speak with the señora. princess face to face, unarmed. A ver. Sí. We'll be fine. No estoy yo tan segura, pero... Don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. A ver, le vamos a preguntar por qué quiere destruir el mundo, ¿no? Por ejemplo. So here we are. What an awkward start to a relationship. Como que una relación. Sí, es bastante peculiar. ¿Una relación? ¿Me estás tirando los tejos? ¿Cómo podría sacarte de aquí? Esto es ser simpático total, ¿eh? He venido porque se supone que va a destruir el mundo. Ahí fuera hay gente que cree que va a destruir el mundo. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo llevas aquí metida? ¿Sabes por qué tengo que matarte? Bueno, basta de cháchara. He venido porque se supone que va a destruir el mundo. Don't just tell her that. Pero no diga eso. Entonces, ¿qué quieres? Te tendré que investigar, coño. That's cute. Do you believe that? Do you think I'm some A ver, sort me of está dando un poco de miedo, las cosas como son. monster? Me da susto. If I'm supposed to be capable of ending the world, Joder, tengo que then how bajar did más I la wind up cámara, here, tío. chained to a wall? Have they told you why I'm allegedly so dangerous? Sí, en teoría sí que para destruir el mundo, ¿cómo he acabado aquí encadenada a una pared? ¿Te han dicho porque se supone que soy tan peligrosa? No, la verdad que eso me gustaría saberlo. ¿Dónde cojones pongo la cámara, tío? Es que si la bajo más... Espérate. Esto lo voy a ocultar. ¿Y dónde está la cámara, tío?
Aquí creo que no tapa el narrador ni nada. A ver si ahí está mejor. No, el contador lo quito y ya está ahí. Es decir, total, no pasa nada. Ahí a lo mejor no tapa el narrador ni nada, lo comprobamos. Es que si la pongo al otro lado voy a tapar las opciones. A ver. O sea, las opciones de diálogo, ¿ves? Es que no tengo mucho sitio donde ponerme. Nada, quito la cámara. Y a tomar por culo. La verdad que da un poco de susto. O sea, como para defenderse de que tal... No. Cambiar de tema. ¿Qué harás si te dejas salir? Me han dicho lo suficiente. Esperaba que me lo dijeras tú. No estoy seguro de que... No, pero seguro que tendrán sus motivos para no compartir conmigo esa información. No, y sinceramente me inclino más por confiar en ti que en ellos. Permanecer en silencio. Esperaba que me lo dijeras tú. Ending the world seems like an awful lot for just one person to do. I wouldn't even know where to start. A ver, la verdad que ahí la chavala tiene un punto, ¿no? O sea, destruir el mundo es muy cansado. I believe her. Yo la creo. Cállate, héroe, que eres un simpático. She doesn't have to know how to destroy the world to be capable of doing it. Claro. O sea, una bomba nuclear no sabe que puede destruir el mundo, ¿no? Pero tiene la capacidad de ello. At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. ¿Confianza? Pero si no nos conocemos, ¿sí? Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. Ya, es que ahí tiene un punto, ¿eh? Es que no sé cómo puede destruir el mundo. Si me lo dijera, pero no quiere. That doesn't sound right to me. And I don't think it sounds right to you either. Otherwise we'd be killing each other instead of talking. O sea, que reconoce que puede hacer algo para matarme, ¿no? She has a point. There's a reason I've been telling you to question the situation, and there's a reason you've listened. So, I could tell you that I'd lead a quiet life in the woods, Me or that cago I'd en la open an leche, tío. orphanage, or that I'd do any other number of good things that I'm sure you think you want to hear. Bueno, lo único que ha dicho en el trozo que tapo es que como la bajé más ya tapo el texto del héroe y del narrador. Toda clase de buenas obras que seguro que crees querer oír. Eso es lo que dice. But you don't really know me, do you? What can my word possibly be worth in a situation like this? Es que literalmente tu palabra contra la de la voz en mi cabeza, ¿sabes? O sea, te quiero decir. She's right about one thing. Her word isn't worth anything. Me alegro de que te guste la peluca de nene. Su palabra no vale nada, pero ¿y la tuya, cabrón? Like I said, it's all about trust. Blind trust. Vale, y si no vas a destruir el mundo, ¿por qué te quieres matar? Cuéntame. So do you trust me, the prisoner, the victim, the princess clearly incapable of ending the world? Or do you trust whoever put me here? She's wrong. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch, no less. Monarca subyugante, pero ¿esto qué es? ¿Republicano o qué? ¿Este juego? Entonces tú eres el narrador. ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo lleva aquí metida? ¿Cómo te llamas? She hesitates before answering. ¿Por qué se la ha pensado? You can address me as Your Royal Highness, or Her Majesty. Any honorific should do, really. A ver si vamos a tener que acabar con la monarquía al final. Again, she offers no specifics. No matter how hard you try, you'll never get a straight answer out of her. Ya, ¿y tú? Es que aquí, cuidado. ¿Cuánto tiempo lleva aquí metida? Too long. Demasiado. ¿Me estás tirando los tejos? Don't jump to any weird conclusions. We're two people who have met each other. By definition, we have a relationship. Bueno, supongo que tienes razón. Hola, Apadón.
¿Qué hacemos, tío? Entonces la mato. ¿Cómo podrías sacarte de aquí? En caso de que quisiera. You can't. Don't bother. Pero ¿y tú qué sabes? ¿Si tengo una llave? I'm guessing you don't have the key then. I'm sure there's a key somewhere around here, and if there isn't... well, we can always put that knife to good use. ¿Cómo? Her sharp eyes settle on the edge of the blade. She isn't suggesting what I think she's suggesting. ¿Cortarle la mano? Right? She is. I'm sure of it. ¿Está tan desesperada por escapar? Eso es sospechoso. No como cualquiera en su situación quisiera irse, no. Pero es sospechoso. Bueno, basta de cháchara. Oh, have you decided what to do with No, me? la verdad que no. Si te soy totalmente sincera. You know why you're here. ¿A quién le hago caso? ¿Al narrador o a la princesa, tío? Esto es decisión muy importante. Dar muerte a la princesa, voy a sacarte de aquí, te voy a mantener aquí encerrada al menos durante un tiempo. Así podremos conocernos mejor mientras decido qué hacer. Hostia, cuidado, A ver, yo creo que matarla es injusto de entrada porque no sé... no sé si de verdad es peligrosa y no sé los motivos del narrador. El narrador se puede estar quedando conmigo perfectamente, ¿sabes? En plan, yo qué sé, es republicano, ¿sabes? Pero voy a sacarte de aquí, o sea, examinar. ¿Querer liberarla sin saber? Yo creo que es mala idea. Yo creo que de momento la mantenemos encerrada e intentamos investigar más. A lo mejor es la ex del narrador, claro, ya está. That seems like a pretty good compromise. Un término medio bastante aceptable, ella no está contenta. Leaving her alive is too risky. If you don't deal with her soon, she will find a way out. Ha dicho que lleva aquí mucho tiempo, así que tan fácil escapar no será. One way or another, I'm going to find a way out of here. You can make it easier for both of us if you help. Su texto se ha puesto rojo, eso no puede ser bueno, And if you don't, I can promise that you'll come to regret that decision. Pero porque me amenaza, señora, así es que no me convence de que te libere, You have to make a choice. Let's hope for all our sakes it's the right one. La voy a encerrar en el sótano, tío. ¿Qué hacemos, en verdad? A ver, yo creo que matarla no. Aparte, yo creo que me puede matar a mí. Sus amenazas son como muy realistas. Me parece que tiene razón. Me tengo que acercar demasiado además para clavarle el cuchillo. Hola, Solari. Entonces... ¿y yo si la liberamos? En plan... Me da palo matarla. Voy a poner una pistola. Vamos a dejarla encerrada en el sótano y vamos a conocernos mejor. Aunque luego me mate a mí, pero a lo mejor no sé, la verdad. Voy a continuar adelante con dejarla encerrada en el sótano, ¿vale? I know you think this is a fair compromise, but it isn't. No one wins here. Bueno, pues a lo mejor es lo que tiene que pasar, tío. Un término It's a medio. chance we'll have to take. We can make this work. If we just stay here and keep watch, no one has to die. Claro, ahí está. You're making a mistake. Bueno, te voy a hacer compañía, muchacha. Tan desagradable no soy. You turn your back to the princess and make your way to the stairs. It won't be long before I slip these chains. And once I'm out of here, there will be hell to pay for leaving me behind. Ah, que me voy a ir. Hostia, no, espérate, cagada. Slip these chains? She can't, right? She needed our help to get out of here. But do you hear the conviction in her voice? O sea, no quiero irme. Yo quiero quedarme con ella encerrada, ¿no? Either way, she dropped her mask, didn't she? You can still turn around and finish the job. O sea, esta es la opción de puto irme, ¿no? Literal. Claro, o sea,
esta opción, vale, yo pensaba que era quedarme con ella. No, no. Me voy y le cierro. Mejor nos damos la vuelta. Final inconcluso. Baja, baja. Yo creo que bajo. Voy a... It's never too late to do the right thing. Now hurry. You charge the princess blade. Hostia, pero soy un trembling in your monstruo. hand. No, pero que no quiero You've already lost the matarla. Dios mío, liada. Vente contra la princesa. La hoja se da con las manos temblorosas, pero ya has perdido la batalla. Pero escúchame que no quiero... Ya la hemos liado, tío. Terrible. ¿Cómo se va para atrás? She casually sidesteps your thrust before knocking you to the ground with a single Pero que no blow quiero from matar. her Que el elbow. juego no me ha entendido de lo que yo pretendo, tío. We shouldn't have hesitated. But she doesn't stop there. She kicks you a few times for good measure. The pointed tip of her Dios mío, me shoes estaba feeling like dando a putos pickaxe against palos, your ¿eh? fracturing bones, making sure you stay. Joder, que poco hemos durado, ¿no? Eso te pasa por no ligártela, pues literal, ¿eh? As you lie, crushed and broken on the basement floor, the princess kneels on your throat with the kind of weight you didn't think her slight frame could possibly possess. Pero que no quería matarla. As you gasp for air, she eyes you with an intense Es que este juego no me ha curiosity. entendido, tío. Y ahora no puedo ir para atrás. You shouldn't have let that fear creep into your heart. You had the upper hand, and now look at you. A ver, no está mal esa perspectiva, pero... ¿Podemos intentar convencerla? Is this really the best you could do? Look at you. Completely broken. I'd be lying if I said I wasn't a little Goti, pero no disappointed. mucho. Este héroe idiota. Es que no... O yo no me he enterado bien o el juego no me lo ha explicado bien. Me está She dando calor y applies todo, more ¿eh? pressure, slowly squeezing what's left of your life out of your lungs. Me muero. This is the end, isn't it? Pero porque soy un lagarto. I'm afraid it is. Rip. Héroe número 1 ha muerto. Everything goes dark, and you die. Bueno, pues ya está. ¿Os ha gustado el especial? Espérate. Que esto continúa. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. What? Capítulo 2 y vuelve a ser lo mismo. ¿Qué está pasando? You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Creo que estoy teniendo un déjà vu. Me va a volver a matar. Pero si yo había muerto, ¿qué hago aquí? A lo mejor era un sueño. A terrible sense of déjà vu. No, you don't have that. This is the first time either of us have been here. Vale. Entonces, héroe 2. No, somos el mismo porque está teniendo una sensación de déjà vu. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. Vale. You know I can hear you, right? It's going to be a lot harder than you think to keep secrets from me. Vale. What does it matter what he knows? There's nothing we can do to stop her. She's just going to kill us again. Voz de derrotado. Que no... Escúchame. Hay una segunda opción y es ser simpático. Eso siempre funciona con las señoras poderosas. Escúchame. She is not going to kill you unless you let her. But slaying the princess and saving the world is going to be much more difficult than it has to be if you spend the whole time second-guessing yourself. A ver, desde luego fuerte era, porque y yo salía a patas conmigo y me ha reventado. Y yo soy un lagarto, o sea, soy un... ¿Cómo se llamaba la raza esa? De lagarto del Baldur's Gate, ¿era los draconianos? No me acuerdo cómo se llamaba. Con Dimitrescu no funcionó ya, porque era un tío. Reptiliano, no, los del Baldur's Gate creo que eran los draconianos, ¿no? O algo así se llamaba. No, Dragonborn. Draconiano era en la traducción en español. Pero en el Baldur's Gate 3 lo llaman Dragonborn. Pues soy un Dragonborn, de eso. Esto no es el típico déjà vu. Estoy bastante convencido de que todo acaba de pasar, literalmente. Vamos a la cabaña, podemos arreglarlo. We can fix this and we can fix her.
Sí, ya lo sé, narrador. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to Yo stop creo you from que slaying her. la experiencia de que Don't believe a una word she says. chavala encadenada a una pared me haya matado a patadas, literal, es mi historia de origen de villano. Me convence, la verdad. We might as well just pledge ourselves to her and stop pretending we're capable of doing anything in this situation. She probably doesn't even need to try. Y yo, to me ha overpower tocado el us. bajón. Es que mi héroe se ha convertido en derrotado. Can we tone down the pessimism just a smidge? Ah, espérate que... bueno, espérate un segundo, que ahora hay tres. Está el héroe, el derrotado y el narrador. Bueno. La trama se complica, atención. I'm not being a pessimist. I'm just being realistic. Literalmente yo cuando me da la bajona. ¿sabes? You're being annoying. Just ignore their bickering, and whatever you do, don't pledge yourself to her. I cannot stress enough how absolutely catastrophic that would be for everyone, yourself included. ¿Para mí también? La Ruiza que... O sea, si me someto a ella, ¿será malo para mí? I agree. If she's wrongfully imprisoned, then we should rescue her, but if he's telling the truth, we shouldn't just hand her the world on a silver platter. Bueno, entonces, ¿qué coño hacemos, tío? Rescue her? Given the stakes of the situation, there isn't really a difference between rescuing her and pledging yourself to her. Either would be terrible. So please try to ignore both of those knuckleheads and focus on saving the world. Let's not make this harder than it has to be. Tío, es gracioso porque los tres personajes te están hablando a ti, en verdad. Que tú eres el que está jugando. Vamos a la cabaña. If that's what you want, I guess I don't have a say here. Pobrecillo, tío. Aquí sí está bien la cámara, ¿no? ¿O qué? ¿Aquí está bien la cámara? The interior of the cabin is larger and more grandiose than its humble exterior would suggest. Este sitio es The only diferente. furniture of note is a massive marble altar with a pristine blade perched on its edge. Y ahora está esto ahí encima. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Dentro de una cabaña, Why do we feel so small? porque me he cagado, supongo, ¿no? Porque... We don't feel small. We are small. Vale. Voy al espejo, tío. A ver, a lo mejor me puedo ver. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. Te acercas a la pared. El narrador no ve el espejo. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. Somos vampiros. Es que tiene mucha mierda, aparentemente. Vamos a limpiar el espejo. You reach ¿Ves? forward Soy un and rub Dragon your Ball. hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Ahora se ha convertido en una pared. Estoy rayadísima, We should count ourselves lucky. Some things are better left unseen. A lo mejor no soy tan feo, loco. Ha desaparecido el espejo por la cara. Vale, vamos a coger la hoja. You take the blade from Que the no me va a altar. servir de nada It contra would be ella, pero... difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Pues entonces dame una espada, tío, no me dé un picho. A ver, un segundo, que me acabo de dar cuenta de una cosa. No, espérate. Quiero pegarla un poco más, la cámara. Al borde... Bueno, yo que sé, la voy a dejar ahí. Quería pegarla un poco más como al borde de la pantalla. O ahí está bien. Es que me da toque. ¿La veis vosotros bien? ¿O queréis que la pegue del todo? Es que si la pego del todo... Espera, espérate. No, así la despego. Vale.
O sea, le he movido literalmente como medio centímetro, pero ya está. A ver. Podemos continuar, perdón. Vamos al sótano. The door to the basement creaks open, revealing a spiral staircase. Its steps almost as deep as you are tall. The smell of incense drifts up from below. For a moment, you almost feel at ease. Huh. This is actually kind of nice. A lo mejor vamos a tener una cita. It's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. No vea la reforma. Her booming voice rolls up the stairs. Is that a guest I hear? Don't linger on the stairs. Come down and witness me. Su voz es diferente ahora. You weren't kidding when you said it was booming. She wasn't like this last time. Yo creo que todo esto es así por lo que ha pasado antes, ¿eh? We need to get down there. She wants us to see her. We need to see her. Should we be worried about your sudden change in attitude? Just a few minutes ago you were going on about how pointless everything was. Now you want Se ha enamorado. ¿Y yo cómo se llama esto? ¿Síndrome de Estocolmo? It doesn't matter what that little voice says. He's not the one making the decisions. Though if his ramblings get you to the princess, they get you to the princess. Vale. Making your way down the spiral staircase is a time-consuming and exhausting effort, every step requiring you to clamber over one edge before dropping to the next. But soon the end comes into view, and you tumble to the bottom, entering the vast, temple-like room beyond. The princess towers over you, almost glowing in the weak starlight, her figure framed by a stained glass window. Her long hair billows around her, diosa. and a chain binds her wrist to the far wall. The chain is nothing to her. It might as well be a toy for all the good it would do. I told you. Es más, yo la vi primero. Bonk. The little bird has returned to me. I wonder what he wants. Ella sí se acuerda, pero el narrador no. ¿Qué cojones? You brought that knife again, even though you know it's useless. Such charming audacity. Puedes no matarme esta vez. Esta vez no tiene tacones para darme patas. Drop it. Vale, espérate un segundo. ¿Y si la soltamos? Vamos a soltarla de momento, ¿vale? The blade slips from your fingers and clatters uselessly to the floor. Porque no queremos que nos mate de nuevo. We didn't have to do that. And yet you did. Ya. She's so much more than us. You wouldn't understand what it feels like to be in her presence. Y yo, este señor es un pesado, ¿eh? Oh, I understand what's going on, and you'd better snap yourself out Literalmente of it. espabila. Kneel. A ver si me lo dices así, la verdad es que... Vale, aquí tenemos que tomar una decisión importante, ¿vale? En plan, ¿intentamos resistirnos? ¿O somos simpáticos? ¿Qué pensáis? ¿No? No le cuesta nada decir por favor. Vale. No nos vamos a poner de rodillas. Porque está feo que seamos tan simpáticos, ¿no? No. Pídemelo por favor, entonces me pongo de rodillas. But the words don't leave your mouth. Instead, your vale. legs buckle and Pues your no es una knees hit the decisión muy floor. importante, porque igualmente iba a poner de rodillas. That's my good little bird. Now, why don't we talk? Es que ahora soy su pajarito, tío. Es like de princesa. The last time we met, you told me I was destined to end the world. That thought wrapped itself around my heart. It has pulled at me since the moment I squeezed the life out of your broken lungs. Hostia, liada, ¿eh? Yo le metí eso en la cabeza. A ver, espérate, os voy a leer por si no lo había entendido.
Se me enredó en el corazón y me ha estado oprimiendo desde que saqué el último hálito de vida de tus pulmones rotos. Como lo tapo un poco. I could feel its fundamental truth awaken me. O sea que yo diciéndole que iba a destruir el mundo la he convertido en una diosa, ¿no? Joder, increíble. The collapse of the old is a necessary prelude to the birth of the new. And the world as it is now is overdue for alterations. Vaya. Paradoja. It's time for me to seize my destiny. And you, little bird, will help me seize it. Well, that gives away the game, doesn't it? It certainly does. And beyond that, it more than lends credence to our conversation in the woods. I don't love the thought that in some other reality you failed to destroy her, but what's done is done. I can only hope it helped you learn Esto a es una valuable línea lesson. paralela. ¿Qué cojones es esto, tío? You are the only one who can deal with her. And if you don't, well, she's let you know what will happen, hasn't she? And you shouldn't have trusted us with her destruction. She is inevitable. Es inevitable, como Thanos, tío. He's being melodramatic, but he's not exactly wrong, is he? What are we supposed to do to stop her? Claro, ¿qué hacemos? Okay, first things first, you're going to have to stuff those pessimistic thoughts someplace far, far away and commit yourself to what needs to be done. Vale. O sea, ahora mismo, en este momento, me da la sensación de que el narrador tiene razón, ¿o qué? The stakes of the situation should be perfectly clear to everyone now. And if you're going to save the world, you have to have faith that you can pull this off. You can't win a battle that you've already lost in your mind. A ver, eso es muy cierto. La mentalidad es importante, hay que ser positivo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tienes pensado? ¿Qué se supone que se supone que va a destruir el mundo? No quiere decir que tengas que hacerlo. Eres libre de ser quien tú quieras ser. Quiero preguntarte un par de cosas antes de decidir qué hacer. ¿Qué pasó después de que yo muriera? No pienso ayudarte a destruir el mundo. Me da igual que luego venga algo nuevo. No puedo permitírtelo. Tus deseos son someterte a ella. Joder, muchas preguntas son interesantes. Le voy a decir esto en plan... Típico diálogo de gana el poder del amor, ¿vale? Y de la amistad. This isn't about desire. This is about what I am. And I have little interest in discussing destiny with one that cannot see the divine Se lo ha truth subido a la that cabeza, shines in my heart. Mínimo interés en hablar del destino con alguien que es incapaz de ver la verdad divina que brilla en mi corazón. ¿Qué pasó después de que yo muriera? Know the limits of your privilege, little bird. No me lo va a decir, ¿no? There's an empty place at my side for you to fill, if you'll have it. But it is not a place for an equal. It is a place for something worthy to be kept. A priest, perhaps, or a pet. Me sirve, la verdad. O sea, escúchame. ¿Y si me someto? Suena bastante bien. Worth, ¿no? Yo creo que sí. Un sacerdote, una mascota. Yo qué sé. Yo mientras tenga mi cajita de no soy feliz. Nos conformamos con poco, la verdad, aquí, ¿eh? Dice, como un sacerdote quizá, o una mascota. Por si lo tapo ahí un poquito. Y alguien no lo ha podido leer bien. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tienes pensado? Vamos a tantear un poco el terreno. All you have to do is break these chains. A ver, tan diosa no será si una putísima cadena te tiene atrapada. Digo yo, ¿no? ¿O qué? Eso digo yo. Vamos a tocarle un poco las narices, ¿vale? O sea, esto me pasó con literalmente un personaje en el Baldur's Gate 3. Que me puse en plan a cuestionarle, pues si eres tan poderoso, ¿por qué no sé qué? Y al final me destruyó, literal. Así que puede que vuelva a pasar, pero bueno, yo qué sé, ya hemos muerto una vez, aquí estamos. Pues no hay uno sin dos y dos sin tres, así que... ¿por qué no rompes tú la cadena? Don't be rude. Of course she can. No seas insolente, pues claro que puede.
It's not rude to question someone who's apparently trying to end the world. That's exactly why it's rude. We should El derrotado quiere ser la mascota, ¿eh? I can, easily. But that isn't what I want to do. Ah, ahora sí es algo que quieres hacer. Te estás The contradiciendo. story of a terrible and bountiful God unbounded of her own will is no story at all. It's not worthy of everything I am or everything I'm bound to become. It isn't even worthy of what I was. Tío, de verdad yo creo que la hemos liado a esto en plan. Espérate, voy a leer. No está a la altura de todo lo que soy ni de lo que me voy a convertir. Ni siquiera está a la altura de lo que fui. Es que la situación está así porque yo le dije que iba a destruir el mundo. Si le hubiera dicho que iba a fundar un orfanato porque es muy buena gente, a lo mejor ahora estaríamos en el orfanato y seríamos felices. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me da la sensación de que la he liado yo sola. The destruction in Genesis that's to follow in my wake is deserving of a song that can echo for eternity. The song of you being so struck by my glory, so overwhelmed by what I am. O sea, el villano eres tú. Desde luego la he liado. Oye, en algún momento aquí hubo otra cadena. And from your act of utter devotion and submission springs a new dawn, a better dawn. ¿Qué creéis que pasará ahora si me niego? De hecho, pinta que ha sido la combinación de dejarla atrapada con sus pensamientos y decirle eso. Ya, es que... Joder, vaya liada, ¿eh? Submit now, submit later. It makes no difference. Because in the end, no matter how vainly you struggle against me, my will triumphs over yours. No sé cuántas posibles rutas tiene este juego ni cuántos finales, pero loco. Creo que la hemos liado demasiado rápido. Vamos a... No somete el mundo y yo no vamos a ser tan vendidos. No sé cuántos capítulos son, pero por lo menos, yo que sé, el capítulo 5 a lo mejor ya pues por el culo de la Inco empezamos a considerar la someternos, ¿no? No sé, tío, es que estamos en una situación muy complicada. No pienso ayudarte, déjame. I say. Ya veo, Dios mío, me va a volatilizar, ¿eh? O sea, descansa en paz, héroe 2. Perhaps you need another lesson in submitting to your betters. ¿Me va a pisar? Pick up that Hostia, me voy a matar needle. yo solo, tío. do it. It's what she wants. Que no, derrotado, cállate. No objections here. No tengo nada que objetar. I don't know what she's planning, and I don't like that we don't know what she's planning, but we might as well pick up the blade. No, pero está convenciendo a todos. No la cojáis. As your eye falls on the blade, you feel a weight. Some divine hand that sits unperceived by your senses, but that manages to push you towards its desires like an unseen puppeteer. Pero tampoco puedo resistir, me parece, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quieres que haga con ella? Te voy a matar. ¿Decía en serio la mano divina? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Ella eres tú? No, coger la hoja. No puedo hacer nada. Solo puedo coger la hoja, tío. O sea, esto es como las opciones que tendría, pero no puedo. Solo puedo coger la hoja. Joder. You reach forward and grasp Y ahora the me va a blade. decir, y clávatela en el ojo. Merecido. Joder. Stand. Tengo el pincho. Te This pincho en el one's pie. easy. See? This isn't so bad. Cállate, señor. Okay, yeah. We can do that. We were probably gonna stand anyway. Lo ha convencido. A las 3 voces de mi cabeza lo ha convencido. Os odio con todo mi ser, a todos. Dejad de obligarme a hacer cosas. Me voy a quedar de rodillas para siempre. Levantadme. You can feel a creaking tension between body and will as you slowly rise to your feet, like two foes forced into an unhappy truce. The princess eyes you with soft contemplation.
The moment seems to last a lifetime, the silent anticipation of what's to come, dragging out the long, painful Me va a decir seconds. que me mate, tío. But all silences Y luego voy a are volver y me broken va a decir, eventually. ¿estás ya satisfecho? ¿Me vas a hacer caso ahora? To define me is to claim we stand on level ground. We do not. You are quiet shadow, while I am brilliant radiance. Lo tiene subidísimo, ¿eh? Take that knife in your hand and slit Pues lo he your dicho. throat. Estaba claro. What? ¿Qué? You don't have to listen to her. You're armed. Just steel your nerves, step forward, and end this. No voy a poder hacerlo, ¿verdad? Me voy a cortar la garganta, seguro, tío. Oh, we'll end this all right. Your hand lifts the blade and brings it towards your throat. Okay, I apologize for the unclear language. End her. No puedo, tío. No puedo hacer nada. Pues ya está. No, you can't just slay yourself. You're perfectly healthy and capable, and all you have to do is ignore her and do what has to be Narrador, done. no lo entiende. No me da la opción de clicar en otra cosa. The blade and the hand that wields it remain firmly locked in place until you change your mind and decide to do literally anything else. ¿Cuánta poder tiene el narrador? Porque a mí me parece que... Look at you quaking against my will. An ant defying a god. It's pointless to resist. In the end, everything submits to oblivion. Good ending. Es verdad, tío. ¿Qué juego de decisiones es este si no puedes tomar ninguna decisión, tío? But you're not the one resisting me, are you? There's something else in there. Sería gracioso que se cargara también al narrador, tío. ¿Te imaginas? Literalmente, momento, muera hasta el apuntado. Is that a person? No, it used to be a person. It's something different now. An echo. ¿El narrador era una persona? Is she talking about you? That's impossible. She's not supposed to be able to interact with me. She... You're a small one, aren't you? Dios, escúchame una cosa. Esto es romper la cuarta pared, pero como está rompiendo la quinta y la séptima, te diría incluso. A shriveling little worm stretched beyond its limits, trying to control things that it can't understand. No. What are you talking about? I'm just... Ah, la narrador lo que te ha I don't dicho. care what you are. You're mine. Se acaba de cargar el narrador. Descansa en paz, narrador. Vale, llevamos 3 tumbas. El héroe 1, el héroe 2 próximamente. Está ya la tumba preparada y el narrador. You bring the blade to your neck. You slice through soft flesh, severing veins and arteries. Your blood flowing freely down your body. It's a painful lesson in obedience, but the pain won't last forever. Mira, ahora está manchado de sangre el pincho. ¿Qué cojones, tío? No. Bueno, ya tarde. When I see you again, you'll free me from my chains and deliver me to the destiny that lies beyond this place. We will. I promise. Cállate, derrotado, coño. I know you will. Everything goes dark, and you die. Y yo, esto está muy guapo, en verdad, ¿eh? Está muy chulo esto. Vale, la apoteosis. You're on a path in the woods, and at the end of that path... Oh, let me guess. And at the end of the path is a cabin. Objeto, ¿este quién coño es? Este es el listillo, ¿no? El gracioso. Y yo, ha cambiado el bosque. Ahora es diferente. Excuse me? Come on, man. We can see it right in front of us. And besides, we've been here, like,
what, 5 times already? No, perdona, la tercera. No hemos muerto tanto. I think this is 3. Sí. Who cares? The woods are always the worst part anyway. Nothing ever happens in them. I care. Every single time you've been here, it means an entire other reality has been damned to oblivion. One reality is already an incalculable loss. And there is a massive difference between 3 and 5. ¿Acabamos de condenar 2 realidades? Feels like the numbers getting thrown around here are too big not to be abstract. 3 y 5 es muy grande. Numbers No, like 5. a ver, depende de lo que estamos hablando, de centímetros. Numbers like entire realities. At the end of the day, it's all just silly, isn't it? None of us can count to a whole reality, and he's asking us to think about the difference between 3 and 5. Este no me cae bien, ¿eh? You're already starting to lose the thread. Just because you can't personally sum up the contents of an entire reality doesn't mean that the people inhabiting it don't contain moral value. If you have any sense of ethics left in there, if you have any Esto ya se está moral convirtiendo en compass, fumada, un segundo. please, you have to stop her. Narrador, pero que a ti también te ha controlado, o sea, Don't ¿eso no te you acuerdas o get qué? it? Might makes Bueno, espérate que está el right. derrotado aquí She también. didn't even have 4 to ya. touch us last time to prove her power. So what? Just because she made us kill ourselves, we're supposed to submit to her authority without question? I knew when to surrender to our better. You would have lost eventually anyway, and it would only have made her angry. It would only have made things worse for all of us. Es la idea de sitcom. Oh, for the love of... Can you all please just get on with it? You're not making this any easier for yourselves. Mi día a día. Do we even have agency right now? We either do what she wants, or we do what he wants. Either way, we're listening to somebody. Es verdad, y si nos vamos. Please, nothing in life is a binary. Obviously, we find a third choice that nobody wants. You all talk about choices and freedom, but there is no choice when it comes to the will of a god. Este no tiene mucha esperanza, ¿no? I'm going to cut you off right there. She is not a god, and the more times you fail, the harder it becomes for you to succeed. But the fact that you're still here means you still have a chance to pull this off. So, princess, dangerous, cabin, slay, now. ¿Y cómo sabes tú que no es una diosa, narrador? A ver, pero espera un segundo, tengo muchísimas preguntas. Huir, quedarte donde estás. No pienso ir a la cabaña hasta que no me dé respuesta. ¿Qué soy? Sí, por ejemplo. As you finish your inane question, the ground quakes beneath your feet. You feel an unyielding force pulling at you and your surroundings. The trees start to sway and then crumble, breaking apart. Vale, as creo que no everything tengo is más drawn opción que towards irme a the la cabaña, cabin. ¿no? ¿O qué? Oye, pero cabrón, respóndeme. Even the earth beneath you seems to shift, your feet unable to grip solid ground as you're dragged forward along with everything else. The end of everything. The beginning of something new. The moment we open that door, she will be free. Any, words of warning? You already know everything you need to know. Vale. As you step forward, the cabin explodes. Ah, bueno. A lo mejor no tengo que llegar ni siquiera a la cabaña ya. Feliz Halloween, Jinsei. ¿Dónde está el influencer sexy disfrazado de diablito? Lunita, Jinsei. muchísimas gracias por ese pedazo de tier 1. Muchas gracias por esos 28 me saco. Llega en buen momento. No hay Lightweaver, pero tenemos una diosa, creo. Flung backwards, violently slamming into a tree as debris rains down around you. Pero... el fin de algo. You watch in paralyzed awe and terror as the princess emerges, her body unfurling from some vast space as she stands upright to face you. Creo que ya está liada apoteósica. Destruimos el mundo. Bien.
The world bows to her. The ruined landscape shifts, trees and stone and the ground itself succumbing to her gravity, orbiting her like a great black hole. Literalmente, ¿veis por qué nunca tenéis que dejarme a mí jugar un juego de decisiones? Es que todas las decisiones que tomo son malas. Finally, the little bird has set me free. This is always how it was going to end. And this is always how it was going to begin. There's a loud thunk from the tree behind you as something embeds in its shattered bark. Your pristine blade. It's now or never. ¿De verdad? Pero si es literalmente una diosa si mide 80 metros. Oye, tú graciosito, antes no has dicho no sé qué de una tercera opción, una que nadie querría. Aceptar a tu nueva diosa, coger la hoja. Espérate un segundo. Vamos a preguntarle a graciosilla, a ver qué dice. Well, we could always run away, right? To where? Eso digo yo, ¿a dónde? Si va a destruirlo todo. I don't know. Anywhere. Este no sirve para nada, ¿eh? You're all ruining the moment of her ascension. Have you no respect for the divine? Y este tío, el super simp. Simpático, quiero decir, perdón, Twitch, no te enfades. Vamos a coger la hoja, ya que hemos llegado hasta aquí, tío. Si la hemos cagado hasta el final, pues hasta el final la cagamos. Coge la hoja. With a grim determination, you yank the blade from the trunk. Yeah, this feels right. She doesn't get to just smugly stand over us like we don't matter. Let's take her down a peg. Eso, que aprenda su lugar. You're not going to win. You know that, right? What are you going to do with that? A lo mejor su punto débil es el dedo chico del pie, tío. Even if that's all we manage, I'd rather go down swinging. Literalmente como el Broxigar, tío, del WoW, ¿sabes? Que a la criatura más poderosa del universo le clavó una hacha en la rodilla, luego lo mató, claro, pero pero fue y le clavó una hacha en la rodilla, ¿sabes? See how everything's floating around her? I bet we could make it if we just jumped really hard. ¿En serio? ¿Y el narrador dónde coño está, tío? You gather yourself, Ah, mira aquí. closing your eyes and shutting out the towering vision of the princess. There is only her and you. That's all there ever was. Vale, vamos. Mira, ahora estoy sujetando el pincho de forma diferente. It's time to face her. Esto va a salir estupendo, let's go. Lanzarte hacia el olvido. Dale. You launch yourself towards the princess. The pull of her gravity catches you, carrying you across the ground into the violent swirl of her orbit. ¿Qué puede malir sal? Such defiance even now. Do it then. Show me what you think it takes to end that which is destined to end everything. Yo qué sé, al final siempre se puede. You see how hopeless this is? She fears nothing. Yo mola un montón, en verdad, este plano, Está súper guay. That's right, she doesn't. So she has no idea what she's in for. Tío, y si me caigo, perdón. ¿Qué digo? Si caigo justo. With a heavy thump, pues sí, you literal. land on her chest. Bonk. Let's go. Good ending. It's now or never. We've come this far. Let's take it home. Vale. Perforar su corazón divino. You strike, but her skin Vaya. is like steel. Though you stab at her again and again, Inesperado, the la wounds are verdad, superficial, mere etchings in a sprawling surface. You see, it was always pointless. All this has done is bring us close to her. And how beautiful it is to be so close. A ver, es verdad, tenemos que mirar al lado bueno. Estamos ahí en un sitio privilegiado, tío. Yo qué sé.
It's not pointless, it can't be. We wouldn't be here if there wasn't some hope we could succeed. ¿Seguro? Is that all? Ya, perdona, espérate. ¿Me da una espada de matar dioses de esas que hay en toda esta aventura? The princess plucks you from her chest, pinching the scruff of your neck delicately between two fingers as she brings you to eye level. Cuidado, que la cosa se pone interesante. I forgive you your transgressions, but my destiny is Ah, qué maja, me ha perdonado. ¿Y eso qué significa? She thinks she's so much better than us. There has to be something else we can do. We're not going out like this. A lo mejor, si no hubiéramos rendido a ella. He offered us forgiveness. You would turn down such an incredible gift. You would turn away from her glory for something as petty as pride. Lanzarle la hoja al ojo. Aceptar a tu nueva diosa. Espérate. Tío, yo qué sé, hemos llegado peleando hasta aquí. Vamos a lanzarle la hoja al ojo, ¿no? Yo qué sé. Con mi eye, ya, pero su ojo es muy grande. Mira qué tamaño tiene, le tenemos que dar. Literalmente aquí lo único que necesitamos es aim de Jankra. Yes, yes, let's give her something to remember us by. You concentrate your will to a fine point and hurl your blade at the princess's eye. It flies through the No le va a night hacer nada, sky ¿verdad? And then nothing. She could never be harmed by... ¡Le hemos dado! ¡Le hemos hecho daño! ¡Let's go! Creo que solo le vamos a enfadar, It pierces her cornea. She howls, recoiling in pain, and you fall from her distracted hand. Pero solo con esto... You hit the ground with a painful Oh, thud. joder, cuidado, She narrowly misses you as she comes crashing down to her knees. So I've misread you. You are not the willful key that will turn the lock of my liberation. You are an enemy to be smitten by my hand. Sí, lo único que hemos hecho es... Hay rojo en el ojo, fíjate, sí. Está sangrando. Pero creo que lo único que hemos hecho es enfadarla, en verdad. Y las ilustraciones están guapísimas, las cosas como son. The princess holds up her monumental hand, its glowing palm radiating a blinding light. It grows and grows until it's all you can see. And then you erupt, your very soul mere kindling to her light. Fin. Me gusta el efecto lápiz, sí, está súper chulo, tío, el estilo artístico. The inferno incinerates everything that is you. And with it... No, that's not right. Why is it hot? I'm not supposed to be able to feel anything. No. El narrador se viene conmigo. Ahora, toma por culo. You leave me no other choice. Suffer for the crime you have committed against my divine body. Damnation will cure. Me estoy quedando ciega. Contra su cuerpo divino. Se lo tiene creidísimo, ¿Qué le pasa? No queda nada. Se ha muerto el narrador. Ya no hay voz. No hay voz porque el narrador se ha muerto. No queda nada por quemar. Y sin embargo tú resistes en medio de un mundo deshecho. It's cold now, and I feel small. I thought I was everything. ¿Qué cojón? But I'm no better than you, am I? Ahora le va a dar depresión, tío. O sea.
No tiene oportunidad de contestar, ni nunca la tendrá. Algo se la ha llevado y ha dejado otra cosa en su lugar. El espejo, tío. ¿Qué cojones? Algo para recordarte. Ah, ¿veis los logros? Acercarte al espejo. Reina el silencio mientras te acercas. Las voces han quedado reducidas a cenizas. Tío, este juego es una paranoia, ¿eh? Observa tu reflejo. ¿Me voy a poder ver? Reina el silencio cuando avanza. Han desaparecido, pero el espejo permanece. Ha llegado la hora de ver qué hay. Eres tú. Doy un poco de miedo, ¿no? ¿O qué? Estás solo en un lugar vacío. Todo está en silencio. Ir a la cabaña. ¿Puedo? Oh, te encuentras en la cabaña. Está aquí. Acercarte a ella. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. ¿Conoces al narrador? Espérate un segundo, aquí hay muchas opciones. Un momento, eso me estoy rayando. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué eres? ¿Un frágil receptáculo como regalo? ¿Es esto el fin del mundo? Déjala marchar. ¿Conoces al narrador? ¿Eres tú lo que me ha enviado a dar muerte a la princesa? ¿Eres tú lo que me ha atrapado aquí? ¿Conoces los mundos más allá de este lugar? ¿Eres la princesa? ¿Nos conocemos? ¿Y ahora qué? Atacar a la entidad, destruir tu cuerpo. Un segundo. ¿Qué eres? I am solitary lights in an empty city. What are you? No sé lo que soy, la verdad. Vamos a ponernos aquí en plan profundo. No sé lo que soy. I think that you are like me. Ah, sí, ¿qué eres? Ah, las We luces are solitarias. oceans, reduced to shallow creeks. ¿Es este el fin del mundo? How can the world have ended if we are talking? No, pues yo qué sé. No sé dónde estoy. ¿Conoces al narrador? You are the only thing I have ever known. ¿Qué? The space we're in is vacant. Nothing comes here but us. Vale, no conoces al narrador, ¿no? Estamos solos aquí, pero ¿dónde es aquí? ¿Eres la princesa? She is part of me, and part of me is her. ¿Pero siempre has sido la princesa o simplemente la estás convirtiendo en parte de ti? You speak in circles. Does it matter where one thing begins and another ends? Hombre, sí, ¿no? En plan... Claro que es importante. ¿Eres tú quien me ha enviado a dar muerte a la princesa y lo que me ha atrapado aquí? I have only just now stirred to consciousness. I could not have trapped you here, and I too yearn to be free. Vale, pues vamos a ser libres los dos. ¿No? O sea, yo creo que voy por la ruta fumada o apoteósica, ¿o no? ¿O qué? Supongo que el frágil receptáculo se referirá al cuerpo de la princesa. Yes. Nerves and fibers to feel the worlds beyond. Perspectives to make my own. This one sits at the cusp of awakening.
a new god waiting to be born. She will make for a terrifying and divine heart. O sea, a ver si lo he entendido. Estoy muy rayada ahora mismo. La princesa se ha convertido en diosa, ha destruido el mundo y va a renacer. ¿O qué? Do not mourn her, for she has finally found her light. Siempre ha sido en verdad... No sé. Estoy muy rayada ahora. ¿Conoces mundos más allá de este lugar? I know only that they are. Vale. ¿Y ahora qué? Nothing, as we are. But I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. ¿Y una vez que lleguemos, qué hacemos? There is no exit, but this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to. Me estoy rayando, tío. Netherdex, muchas gracias por tu follow, welcome. ¿Puedo olvidar? Bring me more perspectives, so that I may be whole, and perhaps then we will know our freedom. Tráeme más perspectiva para poder estar completa, entonces puede que conozcamos la libertad. ¿Os acordáis de lo que del aviso del juego al principio que dice en plan no hay decisiones equivocadas, solo perspectiva? A lo mejor si conseguimos todos los finales o algo así, conseguimos un final verdadero o algo así. ¿Cuánto voy a olvidar? ¿Cuántas más partes de ti he de encontrar? ¿Y qué pasa si no permito que hago esto? Me han enviado a matar a la princesa y me que destruya el mundo. Si te ayudo, ¿lo destruirás tú? Vale, haz que olvide un segundo. ¿Y no te da miedo que te mate? I have not lived. I am not afraid to die. Ah, vale, estupendo. Es un segundito. Le voy a decir esta, la de si te ayudo lo destruirás tú. You ask of things that cannot be done. To destroy is merely to reshape, to remold. No sé, la verdad. Ahora mismo estoy muy rayada. No estás hablando claro. ¿Qué harás si te ayudo? No quiero que vayamos a sacar nada más en claro ahora mismo. Voy a dejar que ocurra. ¿Cuántas más partes de ti he de encontrar? More than you have found, but less than there are to find. I am infinite. The rest will find their own way home. Vale. Increíblemente específico. ¿Y cuánto voy a olvidar? Everything, until we meet again. Vale. ¿Y qué pasa si no permito que me haga esto? Then we will be here forever, as we are now. Unfinished, dry, hollow. Literalmente los juegos que te dejan a medias, ¿sabes? No pienso volver. Espera. Vale, haz que olvide. O sea, es que no me parece una tontería que nos quedemos She aquí. asks that I tell you to remember her. Me pide que te diga que la recuerde. You won't. La oscuridad lo inunda todo y muere. Ah, vale. Pobre princesa. Vale, pues hemos vuelto al principio, tío. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. El verdadero Slay de Princess empieza aquí. Atención al logro, loco. Atención al logro. Hostia, literalmente cuando digo vamos a jugar este jueguito tal, no sé qué,
Me alegro de no haberme spoileado de nada porque no me esperaba un juego así en absoluto, literal. Me está sorprendiendo mucho, ¿eh? You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. A ver, vamos a intentar... El de la diosa ya lo hemos hecho, así que vamos a intentar... Nota, puedes omitir los diálogos que hayas visto pulsando Tab en el teclado o R1 en el mando. ¿Omitir los diálogos que haya visto? ¿A qué se refiere? ¿Qué información hemos sacado para seguir entonces? Creo que ninguna, tío. ¿Estas son las primeras opciones? Sí, literalmente sí. ¿Y has pensado que igual solo quiere acabar con el mundo porque está encerrada en un sótano? While I appreciate the mental exercise, we are running up against a bit of a ticking clock. Vale. Nevertheless, let me assure you, the princess is locked up because she's dangerous. She is not dangerous because she's locked Esta vez up. no le vamos a decir que va a destruir el mundo, ¿vale? And before you decide to waste even more of our time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. Vale. Causality doesn't matter here, because the end result is the same no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, the world will end. Bueno, There eso is lo no decidiré yo. changing that. It's no use arguing semantics over a metaphorical chicken or egg, because the egg is hatched and it's about to ruin everything. No la ha dado. El tabulador sirve como filtro para lo que ya ha jugado. Unless, of course, you do your job and slay her. Vale. A ver si escojo otras opciones, no me van a salir los mismos diálogos, ¿no? ¿Y no has considerado que igual me parece bien que se acabe el mundo? Of course I haven't. Why would I even consider that? Nobody wants the world to end. I mean, maybe some people do, like nihilists or very, very evil people, but surely you're not one of those. No lo sé, Right. ¿soy nihilista? No sé quién soy. Vale, vamos ahí a la cabaña. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. ¿Intentamos liberarla ahora? We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. A ver, porque antes la hemos intentado matar, tampoco ha servido de mucho, ¿no? A lo mejor sí, tío, quién sabe, a lo mejor si la liberamos es buena gente y no destruye el mundo. The O se convierte en interior una of the diosa cabin is destructora, almost yo qué sé. entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls A are ver, le da... painted in a No, porque fine me da miedo de layer darle of al tab y dust. saltarme The todo o only algo así. furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Entra sin cuchillo. Vamos sin cuchillo. The door to the basement creaks open. El narrador no ha revealing a dicho nada de que no la haya staircase faintly cogido, illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is Claro, probably friendly, doing her claro. a favor. Es que claro, si de entrada me ve con un cuchillo a lo mejor. Her voice Se softly enfada. carries up the stairs. Hello? Is someone there? La primera vez no me habló así, ¿eh? It's hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to La remember primera it vez for me the habló rest of como your con más life. autoridad. Esta vez estaba como... como asustada, ¿no? Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. You're playing a dangerous game by coming here unarmed. A ver, narrador, tú no lo entiendes. Tú no has vivido lo que yo he vivido. Mentir. Vengo a salvarte. Voy a bajar. Good.
you're still listening to reason. It would be better if you had a weapon, El narrador but you también may murió. still be able to do what needs to be done. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. Incluso la There's a actitud heavy que tiene chain ella es around her diferente. wrist, binding her to the far wall of the basement. ¿Será por eso? Porque la primera vez entré con el cuchillo. She's beautiful. How could someone like this be a threat to anyone? ¿Le ponemos nombre a la princesa? I am begging A lo you mejor to ya tiene stay nombre. focused. There's a lot riding on you here. Hi. Do you think you can get me out of these chains? Sí, vamos a ello. ¿Hablamos un poco antes? Okay. Para conocernos mejor. Mira, tiene pinta de todo buena gente. Hola, pollo. ¿Qué tal está? Tiene toda la pinta de buena gente, ¿eh? Si hace tanto que no veía a nadie que ha estado comiendo y bebiendo. Que ahora sí te dejo salir. Te voy a mantener aquí encerrada. Lo siento, pero no puedo fiar de ti. Hay algo que no encaja y no vale la pena que me arriesgue a creer en ti. Y ponga no sé qué. Vale. No me puedo creer que te hayan tenido encerrada en estas condiciones. Voy a sacarte de aquí. Vale, te voy a sacar de aquí. No es que me arrepienta. Espérate, vamos a hablar primero con ella. Hola, ¿cómo te llamas? A lo mejor ahora es más maja. Oh. Ah. She pauses, carefully formulating her words before she responds. Pero ¿por qué no me dice cómo se llama? You can address me as Your Royal Highness. Or you can just call me Princess if Your Royal Highness is too formal. No me quiere decir cómo se llama, tío. Is Princess her name or her title? What if it's both? Could you imagine being named Princess? A ver, hay muchos perros que se llaman princesa, ¿por qué no? Entonces te llamas princesa, como si fuera gilipollas, ¿eh? Like I said, you can call me Princess if you'd like. No me dice cómo se llama, tío. No me dice su nombre. I'm sorry, I've been down here so long I guess I've just forgotten. I must have a name though. Everyone has a name. Claro, ¿quieres que te dé uno? Okay, that's weird. She hadn't even thought to pick a name for herself. Hopefully you're starting to see that she can't be trusted. Go back upstairs, get the blade and slay her before it's too Y late. si vienes como un loco a matarla, ¿qué pasa, tío? Le preguntamos qué ha estado comiendo y bebiendo. A ver qué dice. Bueno, el anterior run se acordó de que era una divinidad y reseteó el mundo. Bueno, a ver, técnicamente no. No pasó eso. Más bien no es que se acordara, sino que se dio cuenta, ¿no? Es diferente. ¿Qué ha estado comiendo y bebiendo? I don't see what that has to do with anything. Solo quiero saber que está saludable. This is the only time this is ever going to happen, but I agree with the princess. Yo qué sé, tío, para romper el hielo le preguntaría qué le gusta hacer en su tiempo libre, pero aquí abajo yo creo que... Okay, but actually, what has she been eating? She has to eat, right? Claro. ¿Qué harás si te dejo salir? The princess hesitates before responding. She doesn't know. She's been down here too long to have any idea of what she'd do in another life. She knows what she'd do. She's just searching for whatever answer she thinks you want to hear. Hola, Jinx. Are you looking for the truth, or are you looking for the right answer? Because with the dynamic we have going on here, I don't think the specifics of what I do really matter. Dice, dudo que valga la pena profundizar en los detalles de lo que haría o dejaría de hacer. It's not like you'd believe me. De todos modos, no me creería. Prueba.
Vamos a intentar liberarla, ¿vale? Hola, ravioli. Soy una calabaza, ¿vale? Vale, te voy a sacar de aquí. ¿Vale? You're only making this more difficult. Lo que pasa es que no sé cómo te voy a quitar la cadena. Thank you, and you won't. I promise. Bueno, que puede mal ir sal. La última vez que me acerqué a ella me molió a palos, tío, o sea... You're making a huge A ver, mistake. ahora por lo menos no sabe que va a destruir el mundo. Yo creo que eso es un detalle importante. No, you're doing the right thing. Eso. ¿Ves? Es que el héroe te hablan a ti todas las voces. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a A ver, tug. yo creo que tirarlo habrá intentado ya ella, ¿no? They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. I'm guessing you don't have the key? No. Maybe it's somewhere upstairs. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. A ver, tendremos que intentarlo, ¿no? ¿O qué? Voy a mirar arriba. Tal vez dejará la llave en alguna parte. Y si no, puede que al menos encuentre algo con lo que liberarte. Okay. I'll be here. Good luck. Tu buena You gente, attempt to make ¿sabes? your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. ¡Me han encerrado! ¿Con ella? ¿What? Is someone else here? A ver. You try the door, but it's locked from the A outside. ver, pero soy un héroe, tío. Me lío a patar. Con la puerta. Déjame salir. Your shouts and pleas are met with silence. Hostia. Seguro que ha sido el hijo puta del narrador que me ha cerrado, tío, por cabrón. You're here to slay the princess, and you won't leave until the task ¿Ves? is done. Pero narrador, coño. Que parece tonto que el cuchillo está ahí fuera. Pues nada. You make your way to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just ¿Cómo taken coño the lo voy a matar blade si no tengo el like you were pincho? supposed to. Easier for whom? Easier for everyone. Look at the mess you're in. El narrador me está jodiendo, I ¿eh? heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Sí. Ahí estamos, hija. There's a slight panic rising in the princess's voice. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. ¿Y seguro que no puede? O sea, antes la has roto tú sola. Claro, cuando era una diosa. She barely hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth tearing through her limb with the determination of a trapped wolf. Qué putísimos cojones. Vale, espérate. Práctica es ya, pero ¿por qué no ha probado eso antes de que yo llegara? As she rips her flesh from her bone, a sound comes from behind you, the clang of bouncing metal. It's the blade from upstairs. You're not sure how it made its way down here. A ver, la but if primera there's vez a me dijo time que to le cortara el strike, brazo, it's así now. que... De ver, que no vamos a atacarle, narrador. Or we could use it to free her. Eso. Para que no tenga que rascarse a bocado el brazo. You won't like what happens if you do that. Salva a la princesa. Fine. Venga, vamos a ayudarla. Against your better judgment, Eh. you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. Me está dando mucho miedo, ¿eh? Mira esos ojitos, no puede ser mala. No puede meterla en el cerrojo de la cadena y ya. No creo que funcione así, pero joder. You cut into her flesh. Espero que no te duela mucho, hija, pero con el bocado que te has metido. The blade is sharp, and it takes little effort to crack through the bone of her arm. Her limb falls to the ground, and the heavy chains follow Mira, suit. está manchado de sangre el pincho. No parece dolerle, se la pela, la verdad, o sea. She didn't so much as utter a sound through the whole ordeal. Nah, es normal. Yo creo que...
La desesperación, ¿no? She didn't. She smiles softly as her gaze meets yours, Y tan blood pancha. from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. Creo que deberíamos vendarte eso, ¿no? ¿O qué? How is she still smiling after everything? It's like she isn't even bothered by what just happened. Thank you. Now let's get out of here. De nada. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I can't just let her escape into the world. Pues inténtalo si quieres. A mí me deja, yo no quiero que me muela otra vez a palo. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and ¡Eso raises es the blade. trampa! ¡Eso es trampa! ¡Me está controlando! ¡No se vale! Wait, this isn't fair. You can't just do that. Avisa a la princesa. Princesa, cuidado. Watch me. Watch me. What are you doing? Que no soy yo. Mira la pobrecilla. Dar muerte a la princesa. ¿Será hijo de puta? Tío. A lo mejor... ¡Avisarla! ¡Mira! ¡Aquí! Digo, a lo mejor hay una diferente. Digo, si bajo lo suficiente, a lo mejor hay una diferente. ¡Lo hay! Hay un... ¡Avisarla! Oh, increíble. Avísala. Stop that. Para. Something's come over you, hasn't it? You know you don't have to do this, right? Ya, pero no puedo parar. O sea, escúchame. Mierda, no se lee. Your body lunges forward, Me the cagao. blade held low, ready to sink into her heart. But the princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect. Princesa, no me mate a palo, que yo no soy yo, el narrador. Reviéntalo. Stop it. Stop trying to resist me. I'm trying to get you out of here alive. Que no, que escúchame, que yo me he leído muchas fanfics de estos, que al final los liamos con el monstruo, escucha. Tiene que haber otro de avisarla. Resistirte, ahí está. ¿Hay alguno más diferente? No, The resistirte. blade. Move the blade. No, no, no. Lo interesante es que vemos que ella entiende que no tiene la intención. Sí, porque le he avisado, le he dicho cuidado. No, y es raro que alguien te diga cuidado mientras te ataca. As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. Y está ahí sin brazos y se la pela, Bueno, sin brazos, sin manos. We both know this isn't you. Sí, pero intenta convencer al narrador, o sea... She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What are you doing? ¿Le gustaría a la princesa? Soy un Dragon Ball. ¿Le gustaré? ¿Vosotros creéis que le gustaré? ¿Y que tendremos hijos con escamita? I'm sorry. I'll try to be quick. ¡Hostia! ¡No! ¡Me va a matar a mí! Claro, porque no puedo resistirme, tío. She plunges it Vaya. into your chest, tearing through flesh Ha and sido sinew. culpa del narrador, It tío. is agony. But you aren't dead yet. Oh no. I'm so sorry. Nah, no te preocupes, hija. Antes me hiciste más daño, la verdad. Stay strong. We can tough it out until it's done. For her sake. El héroe se ha enamorado total, For her sake? Don't you start pretending that dying a painful death is some sort of heroic tema fijo. gesture. The two of you have A literally ver, voy a doomed respawnear everyone. luego, ¿no? Whatever. She sinks the blade into your chest again and again and again, and you feel every inch of burning pain that slices its way into your body. I'm sorry. I'm sorry. No te preocupes, está todo bien. Sigue que todavía estoy vivo, dale. Ahí, con ganas.
Imagino que siempre va a morir en la primera run. No sé, la verdad. She doesn't know how to use a knife, does she? Apparently not, though it doesn't matter how sloppy her blade work is, does it? A stab wound is still a stab wound, and it won't be long before you bleed out. I'm so sorry. Pobrecilla, parece que de verdad está sufriendo, ¿eh? With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her Mírala, está blood-spattered triste porque me ha tenido cheeks. que matar. It can't just end like this, right? Oh, that's rich coming from you. As much as I prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your Mírala, choice. está todo triste de tener It's que haberme over. matado. Si es que le ha ayudado. Everything goes dark, and you die. ¿Y ahora qué? Capítulo 2, la damisela. Espérate que esto es diferente, ¿eh? El otro capítulo se llamaba La You're Torre. on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Estoy teniendo déjà vu. Eso sí. Vale, no. ¿Serás desgraciado? Esta vez no te lo perdono. Ya me conozco tus trucos. My tricks? What on earth are you talking about? Sí, We just sí. met for the first time. Lo que tú digas, narrador. Que por tu culpa me mata a la princesa, tío. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. ¿Y cuál va a ser mi segunda personalidad ahora? Bueno, tercera. Yes, he didn't approve of us last time, did he? If we're going to save our beloved, we'll have to be sneaky about it. Vale. Ya entiendo. Cao, es la damisela. Our beloved? Yes, you'll have to be very sneaky about your intentions if you're going to try and save the princess. Ah, so all of the cards are on the table. Then you should know that we and the princess are in love. La And the princesa four of y us will be nosotros, foiling any En and all plural. assassination attempts you've got in the works. Entre los cuatro frutaremos cualquier intento de asesinarnos que tengas en mente. Vale, o sea, somos nosotros cuatro contra el narrador, ¿no? Let's go. We'll see about that. Whatever you do, just be sure to ignore him specifically. It sounds like he's the sort who'd sacrifice the whole world for a peck on the cheek. Eso no es lo normal. What can I say? A world without love is a world that isn't worth saving. Es literal. RT. Supongamos por un momento que estoy diciendo la verdad y esto ya lo había vivido. ¿Para qué iba a hacerte caso? ¿Para qué iba a molestarme en hacer nada? Claro. Those are two very different questions, but fine, I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. A ver, venga. Let's say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. Ajá. You died last time, which probably only happened because you didn't listen to me. Me mataste tú, técnicamente. You were the one who did us in, villain. Bellaco. Well, not you in the literal sense, but you did everything you could to stop us from rescuing her. Eso. Oh, I wonder why. Maybe it's because the entire world was at stake. No lone princess is worth that price. Pero es que no, es que yo creo que esto es lo que provoca que sea mala. Escucha. Podemos fixearla. I beg to differ. We can fix her. I'm not going to argue with you. I'm just going to take a deep breath and assume that whoever is making the decisions here has the common sense to ignore your protestations. Quien quiera que mande aquí es lo suficientemente sensato para ignorar tus protestas. Tengo una noticia para ti, no te va a gustar. Hola, Dragoniar, ¿qué tal estás, lindo? Anyway, I believe your second Soy la mejor question was, tomando malas what's the decisiones. point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences.
What do you A ver, mean? Of course consecuencias sí there que weren't any tuvo, pero... consequences. You forced the princess to kill us, and now everyone's right back where they started. That sounds pretty consequence-free to me. A ver, no, porque ahora ya no tiene mano. Yes, No. but in this purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself? Or were you instead transported to a different world entirely? No podemos haber vuelto atrás en el tiempo porque lo que yo he hecho antes ha afectado a lo que está pasando ahora, ¿no? If it's the latter, what do you think happened after you died? Eso digo yo, eso es lo que me pregunto. Do you think the people there lived happily ever after? Or do you think that the princess, left unhindered, brought about the end to everyone and everything, just like I told you she would? No. A ver, un momento, me estoy rayando. Un segundo. Vamos a ver. En la primera ocasión le dijimos algo que la hizo pensar. Entonces, tenía que ser la misma princesa. No. She would never. She's a perfect angel that you cruelly imprisoned as part of some convoluted, dastardly scheme. Que sí, galán, que vamos a salvarla. Convoluted? I don't know how this premise could be any more simple. Princess bad, stop her, save everyone. Vale, no vamos a hacerlo. Hablemos un poco sobre la princesa. Just be quick about it. La última vez únicamente fue capaz de matarme porque yo la dejé, si apenas sabía empuñar el cuchillo. ¿Cómo se supone que va a destruir el mundo? Claro. She just can. Believe me, I wish I could tell you more, but you'll just have to trust that what I'm saying is true. Es que yo creo que en esta realidad o lo que sea es simplemente una princesa, ¿no? Bueno, a ver, que se quisiera arrancar la mano a bocado y que no sintiera dolor, desde luego es sospechoso, pero... Maybe it's her beauty that threatens the world. A ver, a este no le podemos hacer mucho caso, la verdad. Sure, it's her beauty. Why not? And before you ask, no, we can't just keep her down there. If you don't slay her, she's going to find a way out. It's unfortunate. Vale, ¿y quién la encerró ahí? It's just the way it is. ¿Eso es que este sitio? People locked her in that basement, and I told you what this place is. It's a path in the woods. La gente, Don't pero qué overcomplicate gente. things. Si la encerró la gente, ¿por qué no le dieron muerte ya que estaban? ¿Por qué me toca a mí? Look, I'm not supposed to say this, but Soy especial. because you're special. You're the only person capable of doing this. Creo que simplemente me Call está it a diciendo eso para que me prophecy, calle. if that helps, but it's just the way things are. Oh, I didn't know we were special. Of course you're special. Why else would you be here? ¿La habéis visto así? Calling us special isn't going to make us friends, even if it did feel nice. Al héroe y al galán la Oh, convenció, ¿eh? believe me, the last thing I want is for you and I to be friends. But I'm a professional, and I'm not going to let my dislike for you get in the way of helping you save the world. Antes hemos averiguado que el narrador era una persona, ¿eh? Antes de ser un narrador. Me está ocultando cosas. I've told you everything you need to know. Going into more detail would just overcomplicate an otherwise very simple situation and make your job more difficult. Ya. Not to sound like a broken record, but the less you know about her, the better things will go for all of us. I know it sounds like I'm hiding something, but you're just going to have to take me at my word. Ya, pero creo que prefiero tu palabra, esa es la cuestión. Pues eso es todo. Great. Now, if you don't mind, the whole world is waiting with bated breath for you to save it from ruin. Vale, voy a ignorarte totalmente. Vamos a la cabaña. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you Ya, from ya. slaying Eso her. ya me lo sé. We already told you we're not playing along with your little game. It's your lies that can't be trusted. Her beauty is the only thing in the world we can. A ver cómo nos la encontramos. Y puede controlar nuestro cuerpo, ya, tío. I think we've already been over this. I'm pretty sure he just likes the sound of his own voice. I do, but I also speak from the heart.
My passions are too great to be stifled. They must be expressed. Vale. Sure, yeah, your passions are strong and all, but not everyone needs to hear them. Some things are better kept quiet. Tío, este es más pesado que el derrotado, ¿eh? Don't pay their bickering any mind. Focus on the task ahead. Ok. The interior of the cabin is clean and el elegant, espejo, tío. its stone walls draped in fine threaded tapestries, a prison befitting a royal Ahora es un prisoner. castillo. The only furniture of note is an ornate wooden table with a pristine blade perched on its edge. No vamos a coger la hoja, ¿eh? The blade is your implement. Volvemos a You'll need intentar it if you mirar want to do this el right. espejo. No has dicho nada del espejo. That's because there isn't a mirror. There's a table, the blade sitting on the table, and the door to the basement. There's nothing else in here. Y hay una ventana. ¿Me puedo tirar por la ventana? There's definitely a mirror. There isn't. Que no. I'm sure the princess would tell us there was a mirror if she were up here. ¿Tendrá algo que ver? No creo que tenga nada que ver, pero el espejo está como estático. O sea, como... A diferencia del resto de las cosas, no tiene como un pequeño movimiento. ¿Sabéis a lo que me refiero? Bueno, supongo que es porque es interactuable, ¿no? Porque el cuchillo tampoco. In which case she'd be lying to you because, again, Yo ya estoy there buscando isn't a teorías mirror. conspiranoicas en todos lados. ¿Por qué iba a mentir sobre algo así? ¿Qué sentido tiene? Quiero verme en el espejo. Quiero ver lo arrebatadoramente guapo que soy. Me voy a acercar al espejo. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't El much to see. espejo este tiene que ser importante, tío. This really isn't funny. Solo nos pudimos mirar al final, pero... Limpiar el espejo. You reach Desaparece forward cuando and lo vas a rub your tocar. hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. But it was there a second ago. Sí. And now it's gone. Pity. We could have a feather out of place and now we'll never know. We can't gallantly sweep her off her feet if we have a feather out of place. ¿Tengo pluma? ¿Tengo pluma? Vale. La cabaña tiene un aspecto diferente al de la última vez. Very different. Is it? I can't say I was paying much attention to the scenery last time around. Oye, está el naibo spammer, ¿no? Por lo que veo, ¿o qué? Maybe that's because you haven't actually been here. I hope this means you'll finally drop that ridiculous past life nonsense. You haven't died, and you certainly Si haven't tú been supieras, killed by the narrador, madre princess. mía. So focus up. Stop Si tú letting yourself supieras. get distracted. Vale, vale. Vamos al sótano. The door to the basement creaks open, revealing an intricate stairwell. Gold-trimmed carpet glimmers in the light of the torches positioned along the walls. The basement almost seems welcoming in the dim firelight. Ah, pues mira. But it's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her Tiene a buena favor. pinta, ¿no? ¿Esto o qué? A soft voice carries up the stairs. Hello? Is someone there? Hola, he vuelto. Her voice. It's somehow even more beautiful than last time. Dios mío. I can hear wedding bells already. I've held my tongue till now, but you're taking this a little too far. We barely even know the princess. We can still do right by her without all this over-the-top fawning. Yes, for everyone's sake, you're not in love. Just remember that her charms are all part of the manipulation. Bueno. You walk down the stairs and lock Ahora tiene el eyes with vestido the diferente y princess. todo, ¿no? ¿O qué? There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall. Sí, tiene otro peinado y otra corona, va vestida diferente. My love, we're here to rescue you from your unjust and foul imprisonment. Podemos seguir. You know she can't hear you, right? She may not be able to hear my words, but surely Pero ¿y she entonces can ahora hear qué coño my hacemos, tío? spirit. Oh, your spirit's plenty loud, all right. It's you, my dashing hero. I was so ¿Se acuerda de worried mí? you wouldn't come back. Let's go.
Did you hear that? She said we're dashing. A lo mejor sí que se viene boda. And she called us a hero. Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it? La verdad que sí. Waiting for you to come back. I didn't want to believe your ravings back in the woods, but this is next to incontrovertible evidence. You've been here before. Te lo he dicho. That's right, villain. And you killed us. Well, she killed us. Ya, pero porque el otro Only no. because he made us try Eso. and kill her. It was self-defense. Our beloved's hands remain unstained by cruelty. Que mola, que sí está ahí And todo, you've todo died molina. before. So an entire world has been damned to oblivion. I'd really hoped I'd be the first, but what's done is done. Nada deseaba más que ser el What primero. matters is you have a chance to do it right this time. O sea, no entiendo. Hay muchas realidades en las que un narrador intenta que matemos a una princesa. Now, hold on. If she actually ended a world, are you sure we want to do this? Are you sure we want to rescue her? Héroe, ¿no empiezas a dudar ahora tú también? La última vez me mataste y dolió una barbaridad. ¿Qué pasó después de que yo muriera? You died, and now we're talking. Ah. Y ya está, ¿no? Pero es que yo creo que decirle lo de la destrucción del mundo, como que no creo que sea buena idea, ¿no? Yo iría full realidad. Full realidad. Es verdad, no tengo cuchillo. ¿Cómo te libero? I'm okay with whatever you come up with. You can cut my arm off again. ¿Pero quién te ha vuelto a encerrar? O sea, espérate, tengo muchas preguntas. We won't be laying a finger on her perfect wrists, and indeed, we won't even have to. Do you see how dainty her hands are? We'll be able to slip her right out with no harm done. ¿De verdad podemos hacer What? eso? No, she's a prisoner here. You can't just slip her hand through the chains. Why are you two arguing over the logistics of slipping her hand out of her shackles? She just said she'd be okay with any idea we came up with. Am I the only one here who thinks that's weird? Héroe, escúchame, la anterior vez estaba dispuesta a arrancarse la mano boca, o sea. She didn't care last time. Why should she care this time? That's our stoic, smiling angel. No, you're right. It's extremely bizarre behaviour and further evidence that she's a monster who's not to be trusted. So go ahead and slay her. ¿Se le regeneró el brazo a una lagartija? ¿Le digo lo de que el narrador me poseyó? Es que yo creo que lo de decirle, lo de destruir el mundo... no. Porque la última vez que le dijimos lo de destruir el mundo no salió bien, ¿eh? ¿Por qué me mataste? I'm sorry. Didn't you want me to? No. Did we? Lo We quería. warned her of the cruel forces seizing our body. That's practically telling her to kill us. She is our beloved, and she made the choice to free us of our misery, to show us mercy and make the A best ver, decision for Galán, escucha una everyone. cosa. She made the best decision for her. Don't be so quick to assign kindness. You're just opening yourself up to manipulation. Basado siempre el galán. Vamos a rescatar a la princesa. I can't let you do that. If you take another step towards the princess, I'll... You'll what? Take over our body and force us to try and kill her? Sí, otra vez. I would if you had a weapon. Not on my watch, villain. My passions contain titanic depths, and if you try anything that might harm our dearest, I Oh, Dios will mío, el galán end es our idiota, life without a second thought. You wouldn't. I would. I'd listen to him if I were you. He has a lot of strong feelings. And doesn't the world end if we don't stop her? Claro, vamos a ver. Ah, pues sí que You se le... approach the princess and gingerly slide her hand from her bindings. That shouldn't have worked. Vaya mierda de grilletes, I'll be ¿no? ¿O damned. qué? We're doomed. Wigon.
I can't believe it. But I guess I have to. I told you, there's no life more worth living than that of a true believer. Pero a ver, ahora la hemos salvado sin que se le corte la mano. ¿Ahora qué pasa? I'm free, and you're not trying to kill me this time. Thank you. Thank you so much. De nada. Tío, la ha cambiado hasta las pestañas. The princess jumps up and smothers you in a joyful embrace. Ugh. Esos son celos. If only you had a weapon, one slip of the wrist and your pristine blade would be buried in her back and everyone out there would be saved. Que no, hace falta matarla. Podemos hablar con ella. Luckily for Mr. Romance, we don't have a weapon. Who needs a weapon when we have the power of love on our side? What do we do now? Pues nos vamos, ¿no? ¿O qué? ¿Qué quieres hacer tú? Let me guess. End the world? Calla, narrador, no le dé idea. Spoken with the rank cynicism of someone who has never felt love in his heart. Porque cuando nos referimos al narrador siempre utiliza mayúscula, tío. I don't actually know. Nobody's ever asked me what I wanted before. Ve, si es que solo teníamos que ser amables con ella. Y ya está. I mean, you sort of did last time, but this is different. She doesn't even know what she wants. You may have had her all wrong. What if this whole thing is just a misunderstanding? What if she doesn't want to end the world? Claro. You're so gullible. Is the only thing you've ever doubted the actual truth? De la verdad, de lo único que siempre alberga dudas. Yo qué sé, tío. I think I want to leave. And I think... The princess closes her eyes in deep reflection. ¿Y qué más, hija? ¿Qué quieres hacer? And then she shrugs. I don't know. What do you want to do? Quiero que me digas qué es lo que quieres. Seguro que algo querrás. ¿Quieres destruir el mundo? Si lo que quieres irte, nos iremos, ¿no? Ya está. En plan, happy ending. ¿Somos felices? That sounds perfect. The princess takes your hand, Ve, happy the ending. last Ya hopes está, no of the pasa nada. entire world slipping through your fingers as they intertwine with hers. We have each other. We don't need the world for our El final happy feliz para el ending. galán. Bien, happy ending. I like to think that you do, actually. Look, I have my doubts, but the choice has been made and this is happening. You don't have to mope Claro, about pero mira, it. ahora no está enfadada ni nada. I will mope about it, because moping is the only recourse you love-blind fools have left me with. You and the princess walk up the stairs hand in hand. Ugh, look at the way she's smiling at you. She doesn't have to be so happy about this. And what happens after we walk up the stairs? Es verdad, tío. Let's see. Oh, isn't that interesting? The door slams in your face and the lock clicks. Vaya. That's a familiar move. Sí, ¿eh? Did I do that last time? Then you should know that you won't be able to leave. Pero, tío. Oh no! Did someone lock us in here? That's not fair. We're supposed to leave Eso now. digo yo. Otra vez. Y yo, qué bonitos los dibujos. Sí, están todo bien, tío. She's right. It isn't fair. But the unfairnesses of the world are no match for the strength of true love. Galán era un pesado, ¿eh? Enough with this true love nonsense. You just met her. Mamarrachadas. Of course. Es amor you a wouldn't primera vista, no lo understand. entendería. Our passions run deeper than anything you have ever known. Pero ¿y ahora qué hacemos? Are you listening to this? You don't have to go along with the every whim of that delusional voice. ¿Ahora qué? ¿Va a aparecer otra vez el cuchillo y me va a obligar a matarla o qué? I'm just along for the ride at this point. Esto está chupado, abrir la puerta tú. ¿Crees que la puedes abrir? Creo que podemos abrirla si lo intentamos juntos. Let's go. Okay. Yeah, let's do it. Tú y yo juntos. Like a pair of teenagers in love, you and the princess place your hands on the door. Le jode, ¿eh? Blech. And Y... the lock clicks and the door creaks open. Are Se ha you abierto. kidding Dios me? mío, el poder del amor lo puede todo, ¿eh? I told you our love was insurmountable.
El poder del amor es muy poderoso, tío. You and the princess make your way upstairs. Cuidado, está el and cuchillo the aquí. blade. That's right. There's still a chance for you to do the right thing. Take the blade from the table and slay her before it's too late. No, narrador, este final no es así. No hacerlo. You're enjoying this, aren't you? You're taking every opportunity you can to draw out the end of the world and make me suffer. I hate you. ¿De prolongar el fin del mundo? ¿Cómo que prolongarlo? Esto if her sería hacerlo walking más out that rápido. door is really gonna end the world, can't we all just stay here? Seems like an easy win for everyone. Y que vaya a comer. That's not how this works. ¿Y cómo funcionan? Yes, what he said. That's not how this works. Obviously, we have to leave with her. It's our happy ending. Es increíble cómo cambia el juego simplemente por tomar otras decisiones, ¿eh? Qué barbaridad. Para ser felices solo necesitamos el uno al otro. ¿Y si nos quedamos aquí y construimos una vida juntos? Hostia. ¿Nos quedamos aquí y construimos una vida juntos o nos vamos? Solo estoy la princesa. Pues lo ignoro y nos vamos, ¿no? That's the way out. We're going to leave together, just like you wanted. ¿Y si el narrador es Mario? It's me. Yes, I suppose you are going to do that, aren't you? You cross the room, opening the door to the cabin, and then you step outside. Vuestro amor os hará libre. A happy ending at last. Queda un capítulo. O sea, esto no puede ser tan bonito. La cosa se está poniendo turbia. We did it. What should we do now? Pues no sé, pero la música está cambiando y hay una sombra amenazante alrededor. Where did everything go? Where did he go? El narrador ha desaparecido. Oh, is he gone? I hadn't noticed. I was too busy staring deep. O sea, espérate un segundo. ¿El universo se termina solo porque sale de la cabaña? I'm cold. Is being happy supposed to be so cold? She's cold. Quick, our feathers. Pluck them all and weave her a coat worthy of a princess. Pero esto le va a arrancar las plumas, ¿no? No, las manos se la han vuelto a llevar. F. Pero no tienes oportunidad de hacer el abrigo, ni nunca la tendrás. Es hora de que te marches. Los recuerdos regresan. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? El problema no es ella, sino su situación. No lo sé, la verdad. Is that a mirror? Why is it here? Esta vez el héroe no ha Why now? desaparecido, ¿eh? La primera vez desapareció todo. Pues claro que tienes miedo, es el fin para ti, pero no para mí. What is that supposed to mean? Whatever awful thing I felt before, it feels so much worse now. Do it then. End us all before I die of a broken heart. Bueno, pues nos acercamos al espejo. A mirarnos otra vez. Reina el silencio cuando avanza. Han vuelto a irse. El espejo siempre lo echa, pero necesitas ver qué hay en él. Has crecido. ¿Cómo que he crecido? Una vez más te encuentras en el silencio eterno. ¿Cómo que he crecido? Te encuentras en la cabaña. Flickering lights in empty cityscapes become pockets of vitality and movement. I am more than I was before. Se mueven la boca, las manos, tío. Whenever you are ready, Y las manos. I will wipe your slate clean once again. Y esto es una putísima fumada, ¿eh? Me
estés completa, voy a matarte, ¿verdad? ¿Voy a hacerlo? Cuando regreso es como si un muro invisible me atrapara, porque no puedo hacer las cosas que ya he hecho antes. Ah, el juego no te deja volver a repetir lo mismo que has hecho antes. Tú has sido la que mejor me ha tratado desde que llegué aquí. Gracias, perdón. ¿Por qué? Why wouldn't I be kind to you? You are the only thing I know that isn't me. ¿Le puedo preguntar qué quiere que yo traiga la próxima vez? ¿Qué opinas sobre este receptáculo? This one is soft and delicate. You molded her to love you, and she'll make for a gentle heart. Do not mourn her. She has served her purpose. Pobrecilla, tío. Es interesante ver cómo las manos siempre se comen a la versión de la princesa de ese universo, sí. Porque están como uniéndose a lo que sea ella. Que no lo sabemos lo que es. ¿Y tú qué quieres hacer cuando todo esto termine? With every gift you bring me, I excavate the alleys of what I am meant to be. And every exploration yields new and complicated truths. What I will be is different than what I am, and what I am is different from what I was. No me entero de nada, pero muchas gracias por intentarlo. Dice, lo que seré es distinto de lo que soy ahora, y lo que soy ahora es distinto de lo que era antes. I cannot tell you what desires I will hold when I have changed. Total, que no me lo va a decir, no me va a dar la pista. But in this moment, all I want is to know myself and to know A ver, a lo you. mejor podemos tener nuestro happy ending con esta criatura de manos. A ver, le voy a decir esta, la del muro invisible. Those paths lead to worlds you've already seen, and to perspectives I have already made my own. They are useless to us now, inaccessible. The only paths of value are those that are yet untread. Dice, los únicos caminos que tienen valor son los que aún no has recorrido. Esto es interesante por el hecho de que... A ver, está bien pensado porque digamos que el juego evita que vuelva a hacer las mismas rutas que ya ha hecho antes, ¿no? Y así porque a lo mejor hay gente que sin querer terminaría en los mismos finales, ¿no? Lo típico. Yo, seguro. Con lo torpe que soy. No quiero hacerte daño, pero cuanto más veces vuelvo me siento que las cosas se van a poner peor. ¿Qué opinas de mí? He hecho daño a todos los receptáculos que te he traído. A ver. The vessels are a weave of emotion at odds with themselves, but they are only perspectives. They are not me. Vaya fumada, loco. The wounds they've suffered carve texture around my heart. Without them, I would be as I was before. A lo mejor al final nos dice su nombre, el nombre de la princesa. I would be alone and without sensation. I could not feel the joy of having you by my side, for I would not know your absence. Bueno, ¿puedo destruir mi cuerpo? ¿Qué significa destruir mi cuerpo? En plan, volver a empezar, supongo, una nueva partida. ¿Qué quieres que te traiga la próxima vez? Gifts aren't what someone tells you to bring them. Bueno, te voy a dar una pista. Do not worry. There are no wrong answers. And every perspective illuminates my shadows and shares new secrets. Vale. ¿Qué os parece si esta vez vamos a pincho a matar a la princesa? A ver qué pasa. ¿Qué sientes al cambiar así? Eyes close in reflection.
Perspectives meld together. Comer fritura y no and the hacer breadth ejercicio of suena my como destruir tu experience cuerpo. stretches to new corners. There are contradictions, conflicts in my nature, and there are familiarities that bind everything together. O sea, es increíble cómo no me entero de nada de lo que me dice. En mi naturaleza hay contradicciones, conflictos, pero también hay familiaridades que lo mantienen todo unido. Vale. It feels correct. This is what I need to be. Literalmente This is que the el que only escribió path este forward. juego. Trae para acá el piti. Vamos a ponernos a trabajar. ¿No puedes darme una respuesta clara y I'm sencilla? sorry. Words are difficult for me. They never fully weave what I wish to say. If you do not like my answers, then you need not ask me questions. Literalmente, si no te gusta lo que tal. Si no te gusta mi respuesta, no tienes por qué hacerme The preguntas. vessels you choose to bring me carry far more meaning than anything words could say in the spaces between. Vale. Podemos hacer alguna... Así que no tienes ninguna preferencia en cuanto a cómo quieres cambiar o crecer. My preference is for you to show me what you would like me to see. I cannot know the ways I wish to grow, for I have yet to feel them. It is you who guides me down the thin trail of perspective and memory. Eres tú quien me guía por la estrecha senda de la perspectiva y la memoria. Vale. Yo creo que estamos listos para regresar, ¿no? Estoy listo para regresar. I await your return, but it will give me time to reflect on what I am. Aguardaré tu regreso, pero tu ausencia me dará tiempo para reflexionar sobre qué soy. We will meet again. Coño, qué susto. Siempre pasa lo mismo, pero me asusto igual. Siempre. Un corazón gentil. Llévale la damisela a ella. You're on a path A lo in mejor the sí que es woods, como una diosa. and at the end Pero of es that raro porque ya path le hemos is a llevado a una cabin, diosa, ¿no? and in the basement of that cabin is A ver, a voy a ir al baño. princess. A ver, por lo menos es verdad lo que le he dicho al principio. Es la única que me trata bien, tío. Porque vaya, el narrador me quiere usar. Los otros son unos pesados. La princesa, pues bueno, depende, ¿no? Podríamos haber tenido nuestro final feliz, pero que va. Oye, ¿y si hubiéramos decidido quedar en la cabaña y construir una vida en la cabaña por la cara? Eso habrá que probarlo, no sé si será un final posible. Voy rápidamente, espérate, voy a hacer una cosa que no he hecho en todo el juego. Guardar. Creo que es buena idea. Porque llevamos como 2 horas, casi 3 horas y no he guardado. Vale. Espérate que el vestido abulta mucho. Voy rápidamente al baño y estoy de vuelta a ver.
Ya he vuelto. Aquí estamos. A slayar a la princesa. TLR. Sí. Al final la entidad es como la creadora del mundo, ya que habla contigo incluso cuando ha desaparecido todo. Y por ende también la creadora de la princesa. Por eso entre sus contradicciones, versiones de la princesa hay también familiaridades, como su forma de actuar ante ciertas preguntas. Tú lo que haces es navegar por ese universo y descubrir sus distintas versiones. Sí, es lo que tiene más sentido, porque si no hay nada y solo está ella y yo, pues entiendo que tiene que ser como una entidad superior. Y es como si fuera como las diferentes facetas de un diamante, lo que estamos haciendo, la princesa que nos encontramos. Claro, porque está claro que una persona normal no es, porque no le hace daño nada, y es súper fuerte de repente, en fin, esas cosas. Venga, narrador, vamos y ahora vamos a hacer lo que he dicho, ¿vale? Vamos a ir a pincho a matarla. En plan, no me interesa nada. Yo vengo aquí a cagármela. Vamos. A mí me han dicho que me dan 5 oros por matarla, pues yo la voy a matar. We're not going to go through with this, right? She's a princess. Cállate, We're supposed héroe. to save princesses, not slay them. Ignore him. He doesn't Sí, know what luego he's tengo que talking intentar about. irme a ver qué pasa, tío. Vamos a la cabaña. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine ¿Alguna layer vez of esto será dust. diferente? The only furniture of note is a plain Yo me wooden acabo de table. fijar que aquí siempre Perched había on una that ventana, acabo de table verla ahora. is a pristine blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Solo piensa que dijo que odia Life. Coge la hoja. You take the blade from the table. ¿Ahora It'd be nos rather hablará difficult Borde? to A slay ver si the nuestra teoría princess era and save cierta. the world without it. Vamos con The el door to the pincho. basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by Me an hace mucha unseen gracia cómo light in cambia the el room cursor. below. This is an ¿Con el mando oppressive tendrá place. cursor? The air feels heavy and damp, a hint of Y es rot súper filtering incómoda la from the peluca, ¿eh? ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a Esto lo favor. escucho, pero en verdad es lo mismo siempre. Tío. Her voice carries up the stairs. Who's there? ¿Ve? Porque sí es verdad. Porque llevo el pincho. Me habla Borde She porque llevo un sounds pincho. dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Es una peluca. Sí, y es muy incómoda. Y el traje también. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. No te preocupes, narrador. Estoy contigo. Good. You're still listening to reason. Vamos a ir a matarla You sin walk dudar. down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Pinchamos. Focus on the task. A lo at mejor no hand. consigo matarla. A lo mejor le ha dado una paliza, vaya. O sea. And there you are. Are you here to kill me or something? En efecto. Soy el asesino. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? Porque puedo. I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. Pero una cosa. Y si, por ejemplo, claro, es que a lo mejor esas son posibilidades que podemos hacer. De servirla cuando se convierte en una deidad o algo así. O cuando la liberamos siendo una damisela, matarla, ¿no?
So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Va desarmada. Bueno, eso dio igual la última vez, la verdad. Vamos a matarla, a pincho. You lunge forward without a moment's hesitation. You feel flesh easily give way and look down to see your blade already sinking deep into her heart. Oh. Vaya. Pues sí que tengo plumas, mira. Aquí tengo plumas. This is it, isn't it? Pues sí, ahora es cuando te mueres. I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder. Y está hasta aburrida, ¿sabes? Do you actually believe this was vaya. enough to kill me? Pues no. It's like she's convinced she can't die. Bueno, por huevos tenemos que jugar un segundo capítulo, ¿no? Yes. Even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive and well. Bueno. But it's over, isn't it? She stopped breathing moments ago, that arrogant look still plastered on her face. But is it over? Really over? Pues claro que sí, está muerta. No estoy seguro. Algo me dice que debe tener algunas bajo la manga. Creo que no, ha sido demasiado fácil. Es verdad, es demasiado fácil. It's over. No te estreses. Yo me estreso. Vale, bueno, ese narrador, si tú estás convencido de We should que... make sure. What's the harm in checking for a pulse? Verás tú por mirarle el I pulso. really don't think you should do that. And why shouldn't we? Is there something you're not telling us? Eso. I've told you everything that's happened with complete accuracy. The princess is dead. Your blade pierced her heart. There's no coming back from that. La verdad que... no sé, ¿nos vamos? Tiene razón, está muerta, ¿nos vamos? Nah, yo la he matado, me voy. Yes, exactly. It's over. Vamos a hacerle full caso al narrador, ¿vale? En esta. With your work done, you make your way back up the stairs, closing the door to the basement behind you. Why do I feel like we've done something terrible? You did kill someone. Greater good or not, something would be very wrong with you if you didn't feel at least a little bad. But it was for the greater good. One of these days that will sink in and help ease your guilty conscience. Hombre, si me lo contaras, But pues that sería day más isn't fácil. today. Let's just get out of here. Salí. You open the cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. Only, a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is nothing at all. Where a lush forest stood mere minutes ago, the only thing in front of you now is the vast emptiness of some place far away. What happened? Everyone is fine. It's just that you and the cabin are now far away from them. Don't ¿Cómo? worry. You'll be safe here. This is good. Everyone is happy. You'll be happy. O sea, ¿estamos en una cabaña en mitad de la nada y tengo que ser feliz o qué? Esperaba algo mejor a cambio de salvar el mundo. This isn't an ending. In fact, now that the princess has been slain, endings are a thing of the past. No. This is the beginning of eternity. Your reward. Wow, me encanta mi recompensa. This is what's best for everyone. Trust me. Mierda, recompensa, loco. Time passes. You can't be sure if it's days or months or years or even decades. It's all a Yo ni wonderful, siquiera tengo un libro o boring algo para blur. leerlo, ¿eh? Vaya You've never peñazo. been happier. Me tenía que haber quedado con ella abajo o algo. Psst. Hey, we're not just gonna stay here forever, right? ¿Qué quieres que hagamos? Es que no ha oído al narrador. Soy feliz, somos felices. Sí, somos felices. Are we really happy? Or is he just
telling us that we are. Si te lo dices lo suficiente, te lo crees. Bueno, vale, quizá no sea feliz. Y no lo digo porque sea la última persona con la que he hablado. Good, because I have an idea to get us out of here. Though you're probably not going to like it. Vale, ¿cuál es tu idea? The blade. We can use the blade to get out of this. Claro, que me mate, ¿no? I can hear everything you say, little voice. There's only one thing it would want you to use that blade on, and I'm afraid that thing is you, dear hero. He's right. It's the only way out. Do you hear that? It wants to take this happiness away from you. It wants this wonderful place. Pero si es que estoy aquí to más aburrido end. que una ostra. Yo estoy feliz aquí. Do you not? There's more for us to do, and the only way for us to do it is to take that blade and use it. No queda mucho que hacer y la única forma utilizando la Don't hoja. you dare. Pero ¿y cómo vamos a...? Pero si usamos la hoja nos matará, ¿no moriríamos? How astute. You are absolutely correct. Using the blade to kill yourself Sí, tiene would sentido. kill you, and you shouldn't do it. Al contrario, te dicen que eres feliz, In a sense, we die, but looking at things from another angle, are we even really alive anymore? This place, it's nothing. It's absolutely nothing. It's just the same thing, constantly, forever. I know ¿Se this is refiere a out la there, cabaña o but se refiere al juego? trust me, I know using the blade will work. That little voice didn't want you to slay the princess. It didn't want you to be happy. Más vale que tenga razón, porque como muramos de verdad me voy a coger un moqueo. No quiero arriesgarme a morir porque tenga una estrella corazonada. A ver. If we venga, va. die, you Es que can si no, yell no at me all you avanzamos, ¿no? want. ¿O qué? I made this happy little place for you. Is this not a good enough reward for saving the world? An eternity of bliss? You ingrate. Pero yo que sé, podría haber, yo que sé, una biblioteca, una sala de recreativo, yo que sé, un gato. Fine. Whatever. For the first time since time stopped meaning anything, you throw open the door to the basement and walk down the stairs. The princess's body is Hostia. dust and bones, though the blade you used to slay her is still as pristine as the day Pues you sí que ha first pasado held it. tiempo, ¿no? ¿O qué? You pick up the blade, you stab yourself, and you die. Joder, qué rápido. The end. Nice knowing you. Un placer. El fantasma. You're on a path in the woods, Uy, and at the sí, end of that narrador, hijo. path Aquí is estamos a otra vez. cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Ahora somos la princesa. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Vamos a la cabaña. Paso. Pero si me suicidé, ¿qué hago aquí? A warning before you go any further. Oye, ahora la cabaña es como una casita, ¿no? Es diferente. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. O siempre ha tenido Don't Porsche. believe a word No, she siempre no ha says. tenido Porsche, ¿no? She won't be a problem. El apático. ¿Y el héroe dónde está? No ha dicho nada. The interior of the cabin is cold, a soft odor of dirt permeating the air. Cobwebs flutter in the corners. You can hear wind whistling outside, banging the shutters against the windows. The only furniture of note is an elegant antique table with a pristine blade perched on the edge. Y el espejo. ¿En algún momento podré hacer algo en el espejo, tío? The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Porque el espejo, claro, aparece al final, que te puedes mirar. Y
Y cuando muere, se escucha el espejo It feels romperse. like no Pero... one's been here for a long, long time. Ah, mira, el héroe está aquí. Like I've been saying, she's dead. We killed her already. Es verdad. ¿Ahora será un fantasma? No ha dicho nada del espejo de la That's pared. because there isn't a mirror. There's a table, ¿Pasará a algo en el blade espejo? sitting on the table, Voy a and the door to insistir the en el tema basement. del There's espejo. nothing else in here. There's definitely a mirror. There isn't. Who cares if there's a mirror? Let's just go into the basement and find her body. Este está ya hasta la so we can polla, be done with this. Me he hecho 30 runas a este juego. Estoy harto. A mí me importa si me está mintiendo o no. Sí. As do I. I'm not lying to you. Use your eyes. There is no mirror. Why would I lie about something so meaningless? What good would a mirror even do? Y si tengo That you alguna waste time pluma fuera de cleaning lugar, yourself como, instead of como doing diría what el needs to be galante. done. El espejo pinta que es más bien un progress check. De ahí antes de la segunda run dijera crecido. Voy al You espejo. walk up to the wall next to the basement door. En algún This momento, really isn't funny. en algún momento tiene que pasar algo. You reach Nope. forward Una and pared rub de your mierda, hand tío. against the cabin wall. It was there a second ago. Estaba ahí, es And verdad. now it's gone. Let's not spend much longer worrying over it. Clearly it's not even important enough to be acknowledged. Apático, no le hagas caso al narrador. Bueno, en verdad le estamos haciendo caso al narrador. Coge la hoja. You take the blade from the table. It will be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. A ver. The door to the basement groans open, revealing an old banister and a creaky wooden Este da mucho stairwell. susto. Everything is coated in a thick layer of dust, and you can feel it settle into your lungs Lo que me as you pregunto es que, breathe claro, in the stale air. The very building itself feels dead. bueno, supongo que huir será una If the opción, princess ¿no? lives here, slaying her ¿cuántos would finales hay? probably be doing her a favor. The room below is silent. No habla. Nobody's here. Naturally. As much as I appreciate the optimism, you shouldn't be so sure. A ver. I guess we'll just have to go down and see. As you descend the final step, the form of the princess comes into view. A skeletal body lying in a heap on the floor, its wrist still bound to the wall by a thick chain. Claro, si te lo he dicho. Okay. She's definitely dead. Te lo hemos dicho. Pero seguro que aparecerá de fantasma o It's algo así, just ¿no? like I told you. Before you have a Mírala. chance to finish your thought, the top of a head appears from underneath the floor. Qué susto. Two deep-set eyes Si stare parece up tu at you, mona. followed Mírala. by a mischievous skeletal grin. And finally, the rest of the body floats up to join Y the aún head. así está encadenada. Wait, Joder, ya me this isn't jodería, right. tío. What's going on here? Ghost! ¿Al héroe le da miedo a los fantasmas? Oh, wow. How absolutely terrifying. What's a ghost? Oh, it's you. Hiya, Keller. I was hoping to Le see tiene you una X again. donde I have donde some clavamos el issues with puñal. how our last meeting went. Pero ¿y ahora qué? ¿Se lo clavamos otra vez o qué? The princess drifts across the room into your orbit, Oh. gently running her fingers across your shoulders and down your neck as she circles you. Ya no está encadenada. Her touch is cold and ethereal, formless yet real enough that her icy fingertips send shivers dancing Ahora estamos across your malditos. skin. ¿Cómo se lo clava un fantasma? Pues tendremos que averiguarlo. So she has a body, and she's right there. That means we could kill her again, if we wanted to. Claro, si tiene tacto, se lo podemos clavar. Pues se lo clavamos otra vez. Without a moment's hesitation, you lash out with your blade. No sé. A pincho. It's like you're slashing at air. No matter how many times you stab at her, no matter how many angles you strike from, all you manage to do is interrupt her form, the skin of your hand prickling Vale, with pues cold as entonces it no. passes through. No le podemos clavar unable el to pincho, find tenemos un anything problema. solid. Creo que hay 8. ¿Hay 8? Hay 20.
You're adorable when you're confused. ¿Podemos volver a empezar? But I didn't say you could touch me. Qué susto. Why are you even here? Just making sure you finish the job, or what? Pues no lo sé, pregúntale al narrador. Si hubiera sabido que tendría que volver a hablar contigo, no te habría dado muerte. Yo también morí y no floto como tú. ¿Qué ocurrió? Porque soy diferente. ¿Y por qué lo eres tú? Deja de hacerte la víctima. Fuiste tú quien me amenazó la última vez. Pues claro que te ataqué. Se supone que va a destruir el mundo. Por eso te maté la última vez también. Estás muerta, prácticamente muerta. ¿Es que puede hacerme daño siquiera? Estar muerta la princesa con más ganas. A ver, equipo, no se me ocurre nada. ¿Alguna idea? Vamos a preguntarle al equipo a ver qué piensa. She might be making it hard for us to kill her body, but those bones look very, very real. Maybe breaking them breaks her. O sea que nos liamos a patas con el cuerpo. Or maybe burying them would put her to rest. Don't take any piece of her outside of this cabin. Maybe you should stop looking for loopholes and try harder to actually slay her. Vale. But we are trying. Claro, si hubiera sabido que volvías con fantasma no te hubiera matado. And if I knew you were going to murder me without even knowing who I was, I wouldn't have given you the chance. Entonces, ¿pues quién eres? Cuéntame. We all make mistakes. Sí, ¿no? Yo también morí y no floto como tú. ¿Qué ocurrió? Porque soy diferente. You don't look dead, killer. Relaja. The princess grabs your wrist, a sudden shock of cold flowing all the way up your arm, her eyes still fixed on yours as you try to squirm out of her grip. And you don't feel dead either. She lets go and pulls away. Your fingertips tingle painfully Entonces, as ¿qué the chill hacemos? subsides. La matamos con más ganas. I'm less interested in why you are, or how you are, and a lot more interested in what you are. Ya, eso me llevo preguntando yo desde el principio del juego. I've tried to leave on my own. Before you came back to me, I explored every inch of this place, even the spaces between the walls. But I never found a way out. No puede salir. I always wound up A ver, right tiene back sentido. here. Si es un fantasma, está en el sitio en el que está y no puede salir de ahí, ¿no? Dice, pero no encontré ningún modo de salir. Siempre acabo volviendo aquí. I just want to go home. I'm so cold and alone here. Pobrecilla. But you can come and go as you please, can't you? So, let me hitch a ride. ¿Eso será doloroso o placentero? After all, you owe me. Absolutely not. Ni se te ocurra. Is she asking if she can possess us? Tampoco creo que lo pueda evitar, la verdad. She is. And I hope I don't need to explain why you can't let that happen. It would be catastrophic if she managed to escape this place. And if you let her in, there is very little. Pero ¿y cómo la voy a anyone could detener do to para que no stop her. entre? Would she be able to see us if we went along with it? Now, isn't that an interesting thought? We could finally bring her face to face with him. A ver, la última vez se lo cargó. Have to say to the one who wants her Bueno, dead lo poseyó so, y luego se lo cargó. so badly. You won't like how things play out if you go down this path. Tenemos que dejar que seguro que me han dicho va a destruir el mundo. Dejar que la princesa te... Tengo que pensármelo. No creo que tengamos muchas opciones. ¿Qué pasa si digo que no? Then I won't hitch a ride. Ah, ¿en serio? Si me niego, no entrará dentro de mí o no podrás. I'm sure you'd like to know. It's a shame I won't tell you. O sea, va a ver. But
It'll be easier for both of us if you just let me in. And doesn't it sound nice? Pero sí, es que... Maybe for her, but it's crowded enough in here as is. Bueno, héroe, te sorprendería que hemos llegado a tener 5 aquí dentro. You won't have to feel guilty anymore. If you even do feel guilt. It could be the best way to trap her for good. Doesn't seem like it would be very easy to end the world from inside someone else's body. Ya, pero no podríamos salir de la That cabaña. is a very dangerous train of thought. Si te dejo entrar, ¿voy a seguir teniendo yo el control? Sure. Why not? That doesn't sound very reassuring. I can't believe you're even entertaining her right now. I mean, just look at her. Do you think she has good intentions for her murderer's body? Of course she doesn't. A lo mejor sí, ¿por qué no? A lo mejor no le importa que le clavara un pinchito en el pecho. ¿Dejamos que nos posee? A ver qué pasa. The princess swims through the air in front of you, pausing for a brief moment as her dark Su mirada rimmed estira eyes voracidad, stare ¿o no? deeply into yours. There's a hunger in her gaze. Thanks for the body, killer. Vale, sí, ¿no? What are you doing? Don't just let her in. How many times do I have to tell you? A ver, es que soy lerdo, narrador, entonces escucha. See you soon. She rushes forward and then she's gone. Qué susto. A sharp chill spreads across your body. It starts in your chest, a freezing numbness flowing out from your heart, all the way down your limbs, your mind growing cloudy and confused as it settles over your very soul. I'm not sure I like this. Can we get a do-over? No. I'm afraid it's too late to stop now. The numbness gives way to a stabbing pain, your muscles twitching and convulsing violently, suena doloroso. each involuntary movement causing more waves of agony to Crunchy. ripple across your body. You collapse to the floor, and everything goes dark. Ah, ¿me he muerto? Get up. You've still got a job to do. Your eyes flick back open as you get your bearings, your vision swimming as... So this is what it's like to be you, huh? Disembodied voice narrating your every move? Sí. ¿Te gusta? Te la dejo. So, it doesn't work like that for you? Clearly it doesn't, or she wouldn't have commented on it. Bueno, cuando vea que tengo 3. All these shards of broken glass on the floor? Are they also supposed to be you? Hey, I'm not a shard of broken glass, I'm... Fragmento de cristal Yeah. roto. Go on. Finish the thought. What are you? Eso, ¿qué eres? I'm a voice? I'm me is what I am. Who cares what we are? We exist. That's all that matters. O sea, ha dicho que las voces son fragmentos de espejo roto. O sea, también son como diferentes partes de ti, ¿no? Do you have to deal with this annoying bickering all the time? Sí. Y ahora encima tú también No, estás. it matters. What we are matters. If I'm a shard of broken glass, then that raises some questions about certain other voices in here too. I'm clearly the same thing you are. Hopefully they'll all go away once we leave this place. I don't know how you can tolerate all of this noise. Te sorprendería. No, I'm not talking about you. I'm talking about him. You don't need to know what I am. You just need to know that I'm different from you. More important. En la primera run dijo que antes había sido una So you're persona. the one who pulled the strings and made me dead. I can tell you don't belong here. You're barely even there. Like the shape of something left behind. Un eco. You're more of a memory than a person. That's rude. You're kind of like me, actually. I'm just going to ignore her. You push Se yourself parece a off the ella. ground. The princess is nowhere to be El seen. narrador es Obviously, como. she's nowhere to be seen. El narrador es como también un creador. A ver, tiene sentido porque puede controlar las cosas, ¿no? Because I'm in here with all of you. Everybody knows that. I'm setting the stage. The room is empty because you made a spiteful, idiotic, and all-round foolish decision. Vale, muchas gracias, Oh, narrador. shut up. Stop trying to manipulate everyone. Or don't, actually. It doesn't really matter. Because you won't be around to do this for much longer. This is infuriating. Just
Whatever you do, you can't leave this place. It's not too late to fix this. ¿Y qué hago? Me Probably. quedo aquí, tengo que salir, ¿no? Es que se le trata de él y a la creadora se le trata de ella, claro. O sea, para ambos se utilizan mayúsculas. Dar muerte a la princesa. Todo encabezonado, ¿sabes? Then don't think. Just move. One way or another, this is all going to end. Wouldn't it be nice if he ends with it? En I verdad guess sí we'll que just se have to see joda. what happens when we leave. But if I'm stuck in here, I'll be making some renovations. It's too crowded. ¿Y qué vamos a hacer? Dar muerte a la princesa. ¿Pero cómo hago eso? ¿Me clavo el cuchillo? ¿A trove o qué? Igual es una versión tuya de otra realidad. ¿Una que fracasó matando a la princesa? Isn't that an interesting idea? I hadn't even considered it as an option. Slaying her would slay you. Are you sure you're willing to do that? ¿Qué más da, no? Of course we're sure. The decision has already been made. All right then. Better this than ferrying Porque her al out final, of si here. salgo de aquí, What do you think you're doing? Hear that? clavarme un pincho. She's scared. No point wasting more time. Do it. You lift the blade, then Vale. plunge it deep into your guts. Pain spreads quickly through your torso as you attempt to turn its edge up towards your heart. The princess, her spirit bound to your prison of flesh as she had once been bound to the basement's prison of Joder, stone, porque mala puntería cries tengo, out ¿no? in agony as you slice through organ and muscle. No! Está Your intentando skin detenerme. roils and bucks as she violently pushes against it from the inside. Bits of her seep through, white and glowing with ethereal light, but still the walls of your prison hold. Who do you think you are, trying to take me out with you? Well, I'll show you. I can do worse than that little knife. It's not you taking me out. It's me taking you out. I'll tear this body to shreds. Esta me odia también. O sea, ¿qué recuento llevamos de princesa? ¿Dos que me odian y una que me quiere? Wouldn't that be interesting? I'd like to see you try. But I think this is the end for all of us. I said I'm leaving, you cold little freak. Voz apática de mierda. Oh, se acabó el exorcista. Siente un violento desgarro, como si aquello que considerabas tu forma nunca hubiera sido una única forma. Había algo en el espacio que ocupabas que ha decidido marcharse y te ha arrastrado consigo. Se te ha arrancado de ti mismo, o de algo que antes eras tú, o de algo que antes importaba. Lo que está claro es que se ha arrancado de algo. Al principio siempre duele olvidar, pero luego también olvida el dolor. Do you think we're done, you self-destructive murderer? Ush. La primera dejó de odiarte, me perdonó, pero solo significa que dejara de odiarme. Las palabras salen tanto del interior de tu mente como del exterior. A tus pies yace un pringoso masijo de carne, pluma y escama. Mira, mi dedo ha cambiado, ahora soy un espíritu. ¿Ese soy yo? ¿Esa pinta tengo? Yo no quería hacer esto. ¿Era tu intención llevarme contigo? Este soy yo. Oh, you're here. Great. Maybe you'll finally get to feel what it's like to be me. And yeah, that's you, or what's left of you. What an ugly sight. ¿Pero era desagradable a la vista antes o después? I'm willing to pretend that you didn't just stab yourself to spite me, but don't think I've forgotten a thing. This is an alliance of convenience. ¿Pero dónde cojones esto? No entiendo. Un líquido burbujeante emana de los orificios repartidos por el amasijo en descomposición que tienes delante. Parece que trata de hablar, pero carece del tejido necesario para ello. Wait, maybe this still counts as leaving together. Come on, let's get the hell out of here. ¿Cómo? ¿Y qué pasa con mi cuerpo? Siento habernos apuñalado. ¿Y qué pasa con mi What cuerpo? about it? It's dying and filled with the worst parts of you. Let's just go.
Estás sentado en una estancia vacía. Una cadena te lacera la muñeca y te sujeta a la pared. No se oye nada, estás solo. Es lo que te merece, 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 es lo que te merece. Pero un segundo. Estás en su cuerpo, no entiendo nada. Espérate, que me estoy rayando. Es lo que te merece. ¿Tengo que leerlos todos? Es lo que te merece, 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 te merece. Merecido. Well, are you still there? Pero ahora estoy dentro del cuerpo de la princesa, no entiendo nada. Pero si era un... ¿Qué ha pasado? You died, probably. And we're back where I started. Ah, o sea, un momento. Espera, un segundo. Vale, creo que ya lo entiendo. Ahora puedo llamarte princesa. He muerto, entonces se ha reiniciado, pero la princesa me había llevado con ella, y ahora estoy dentro de la princesa, porque la princesa ha resucitado y ahora yo estoy en su cuerpo. ¿Qué cojón? Está distinta, te ha cambiado totalmente la actitud. We're both stuck here, and everything started over. How about we both just try and make the best of it, okay? A ver, al menos, yo qué sé. Ahora tú eres un narrador, literal, ¿eh? Besides, there's something about you being in here with me that just feels right. It's hard to stay mad at you like this. Oh, le reconforta que esté con ella. Entonces no me odia. Otro good ending. Dejarlo estar igual que ha hecho ella. Pero yo te maté y he intentado volver a matarte. You really want me to be mad at you, don't you? Too bad, I guess. No, no estés enfadada conmigo. Sí, nosotros estamos aquí, ¿qué le ha pasado a los demás? La otra vez me salió un título. Siento habernos apuñalado. Well, I guess you're paying the price for it, aren't you? Bueno, por lo menos tengo alguien con quien hablar. Let's just call it even for now. Vale. ¿Y qué le ha pasado a los demás? There's 4 walls around us and a chain around my wrist. How am I supposed to know about anything that isn't right in front of me? Maybe they're gone. I guess we'll just have to wait and see. And if nobody comes by, well, I guess we'll be waiting a long ¿Te imaginas que viene time. otro yo? Será una rayada eso. ¿Seguimos siendo un fantasma? La última vez que morí no fue así, salió un título. That's weird, and isn't how it works for me, but if you want, I guess I can humor you. What do these title cards look like? Esto, literal. El primero que me salió decía capítulo 1, el héroe y la princesa. Y luego al morir los dos me salió otro que decía capítulo 2, el espectro. Some hero you turned out to be. La princesa me cae bien, tío. Tomás, en verdad. Sigo siendo un héroe. He estado intentando salvar el mundo. Quien para uno es un villano, para otro puede ser un héroe. Jaja, sí, no te cortes. ¿Qué le digo? Mejor no decirle lo de salvar el mundo. No sé. I wasn't laughing at you. I was laughing at... No me he reído de ti, me he reído de... Te has reído de mí. Okay, maybe it was. A little. But this whole setup is funny, really. Ya, es un poco rara. But really, it's like our lives are some cruel little play for someone else's entertainment. Creo que eso lo dice por nosotros, ¿eh? Por lo que estamos aquí. I'm sorry, okay? Chapter 3. The Princess and the Dragon. Vale. La princesa y el dragón. Yo pensaba que era más bien una especie de pájaro.
La verdad es que no sé qué aspecto tengo, de verdad soy así. Soy un Dragon Ball. I guess you'll have to wait and see what comes down those stairs. Es verdad, me a mí mismo. Se oye el chasquido amortiguado de un cerrojo y el chirrido de unas bisagras. Ha llegado algo. Te miran las manos, son sólidas, luego translúcidas. Y de nuevo vuelven a ser sólidas. Huh. I don't think you know what we are. It's like we're one and then the other. Make up your mind already, body, will you? Vale, mejor ser sólido para no asustar al... ¿O no? Se escucha un golpe en las tablas del suelo del piso de arriba y otro más. El sonido del metal corta contra una superficie. Deja de cambiar, eres sólido. Claro, por eso sabe que llevamos o no un cuchillo, ¿no? Porque literalmente se escucha. So, you took the knife. Of course you did. Así que has cogido el cuchillo, ¿cómo no? A ver, yo qué sé. Se escucha de nuevo el chirrido de unas bisagras, aunque esta vez es más nítido, más cercano. Escuchadme, estoy atrapado en la mente de la princesa, tenéis que sacarme de aquí. ¿Voy a decir algo? Silencio. Apparently not. A ver, quiero verme. Se escucha movimiento en las escaleras. You're always so loud on the way down. Siempre hace mucho ruido al bajar. ¿En serio soy ruidoso? Oye, pues, ¿este soy yo? Pues sí que doy miedo, ¿no? ¿Qué cojones? De repente emerge una figura envuelta en pluma y oscuridad, con el mundo a su espalda y una brillante hoja que reluce contra las paredes de madera. Te mira con ojos salvajes y vacíos. Aspecto curioso para ser un héroe. ¿Sus ojos son salvajes y vacíos porque yo no estoy dentro de mi cuerpo y no hay nadie? ¿Es simplemente una marioneta que controla el narrador? ¿Entendéis a lo que me refiero? No les digas que estoy aquí dentro. ¿Qué demonios soy? The dragon, obviously. A ver, más bien parezco una fusión entre un lagarto y un pájaro. ¿Qué quieres hacer? Let's see. You're missing something important, aren't you? ¿De qué? La figura ladea la cabeza de forma inquisitiva, sospechosa, hostil. Sus emociones resultan ilegibles. I know, because I have it right here. Claro, su alma, ¿no? El silencio continúa. ¿Por qué estoy tan callado? ¿Por qué falta yo? ¿Por qué falto yo? You're always this quiet. ¿Ah, sí? Hey, I'm talking to you. It's rude to have a conversation in front of other people without letting them in on it. Oh, you would like to hear what we're thinking, wouldn't you? ¿Quién está hablando? ¿El narrador? Levanta la hoja por encima de su cabeza y la sostiene por el mango frente a su ojo. But I think we hold the power right now. Mira la sonrisa de dientes que tiene ahí. Pero creo que ahora tenemos nosotros el control. Oye, este es malo, ¿eh? But she knows about the decider being gone. That would be a weird bluff to come up with if it weren't true. Ya no está el que decide. Look, I love that you're trying to contribute, but I think we need to take a little sidebar. El apático. ¿Tú crees? Está el narrador y el apático. Siempre no. Bueno, debería haber 3 diferentes ahora, ¿no? En plan, el narrador, el héroe, el apático y otro más. Porque siempre aparece otro con otro capítulo. I don't want to do it. I'm so sorry. This will just be a moment. Se produce un silencio cuando la mente que tienes delante se retrae de nuevo. Unbelievable. Podemos esperar a que acaben. De verdad que falta de respeto. Creo que vas a tener que obligarlos a escuchar. Intenta mostrarte firme. Nos mostramos firmes, ¿no?
Believe me, I can be assertive. Sí, a ver, la demostraré. Hey, I'm talking to you? My apologies. They're really being quite... Este es el apático, sin duda. Está en el héroe, el apático, el narrador y otro más, supongo, ¿no? Más silencio. I think they want to kill you. At least the new one does. He's very, Ve, el nuevo. very passionate about it. Well, he can try if he wants, but I'm not so sure you all have it in you. Not without your missing piece. Claro, no pueden tomar decisiones. Pero ya han tomado decisiones técnicamente, ¿no? Entrar ir a la cabaña, coger el cuchillo, bajar. Ah, but that just makes it 2 birds with 1 stone, doesn't it? How tempting. Este es el nuevo, sin duda. Este tiene que ser el nuevo. From what I remember, it's pretty easy to kill you the first time around. And this time you're back to being very... what's the word? Fleshy. Le cambia la actitud dependiendo de quién habla, tío. Oye, pues... Porque el prota tiene esta pinta de monstruo tan rara. Yes, exactly. That's precisely the word I was looking for. You're fleshy now. No more of that incorporeality. Trust me, I wouldn't be doing this if I didn't think it would be easy. O sea, a la princesa... Cuando la princesa se enamora de nosotros, se enamora así, ¿no? Bring it then. But you caught me off guard the Yo creo first que time. el naranja no It's es el not narrador, going to es el happen nuevo. again. El narrador no habla así, ¿eh? No, o sea, no se expresa de esa forma, mejor dicho. Well, what can I say? I'd back off if I wasn't already overcommitted, so I guess I'll just have to pretend that you're bluffing. Which you maybe, probably are. La princesa Monsterfucker, abro hilo. Having second thoughts? Shut up. Oh shit. Sientes cómo te encoge y luego creces, pasando de pequeño a grande, de débil a poderoso, mientras la cosa que tienes delante despliega las alas y te ataca con la hoja en alto. La verdad que me parece sorprendente que con el bicharraco que eres tengas que utilizar un cuchillo, vaya. A lo mejor son ambos, no sé, es que... El narrador, claro, el narrador no debería poder... Bueno, técnicamente tampoco deberías poder escuchar las otras voces, ¿no? Pero claro, ahora que no está el que toma decisiones, no sé. Before anything happens, I just wanted to let you all know that we are not all on board with this. Pobrecillo, el apático. Now, we voted. It was not a majority decision. But we did have a plurality. La democracia es una mierda. He shouldn't count. Él no debería contar, claro, él, el narrador, supongo que se refiere. Says who? Claro, entonces han votado que sí. ¿Quién es? El apático ha dicho que no. El héroe habrá dicho que no. Pues, ¿qué significa mayoría relativa? ¿El héroe habrá dicho que sí? Han votado que... no, habrán votado que sí el nuevo, el asesino, vamos a llamarlo, y el narrador, ¿no? Says me. He's not one of us. He's been here since the beginning. The old chum really deserves to say. Besides, you'll all thank us when this is finally over and we are officially on top. But enough chatter. Y si normalmente no eres ni tan grande, con tantas plumas, etcétera, el narrador lo ha bufado para garantizarle la kill. También es cierto que la última vez que nos miramos al espejo dijo que habría crecido. O sea que puede que la primera vez no fuera tan grande, ¿no? Oh, so you finally decided to do something, have you? Reina el silencio durante unos segundos, mientras unos fríos ojos te observan. Y sigue reinando mientras unos tiernos ojos dudan. Vaya. Sin embargo, la duda se acaba disipando y sientes la aguda punzada del frío metal que se introduce en lo más hondo de tu pecho. Pero también sientes otra cosa.
Sientes cómo la rabia inunda tu corazón y se concentra en tus puños. Los lanzas contra la cara de la criatura y... You can feel bone crack as her no fist la dan en el collides with your corazón. jaw, and then a thud as you tumble across the room. O sea, se la clava en el hombro. Mira, tiene la cicatriz de antes aquí en el pecho. Notas como... el puño de la princesa impacta más. Y ves cómo sale despedido. ¿He vuelto a mi cuerpo de un puñetazo? You are such a disappointment. I'd like to see you do better. El oportunista. The princess rips the blade from her chest and, fury in her eyes, cuts herself loose from her Dios mío. bindings. Espera, espera. Para, que he vuelto a mi cuerpo. Al apuñalarte, he vuelto a mi cuerpo. Oh, you're different. No, yo ya estaba aquí, perdona que te diga. You're back, just as I intended. I was never cut out for leadership, really. ¿Ves? El que hablaba era el oportunista. Era el nuevo que había aparecido. Then I just have to make this next one count. ¿Pero qué contó esta vez de qué? As she closes the distance, she raises the blade to strike and... kills us. Well, she certainly Vaya. stabs you, and it certainly hurts. Espera, 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 espera. Fracasa en tu intento de desarmar. ¿Qué ponía? But the knife doesn't leave your body. As you grab her wrists, she drives the weapon deeper F. and deeper into your chest. Your knees buckle from the pain, and as she forcefully pushes you to the ground... Te divide entre dos... Creo que me he saltado el diálogo sin querer, tío. Te divide entre dos lugares. ¿Qué está pasando? O sea, estoy viendo a la vez cómo me estoy apuñalando y cómo estoy siendo apuñalado. Estoy rayando. I'm taking you back. Ah, te traeré de vuelta. ¿De dónde? Un segundo, me he perdido. Eres fuerza y debilidad. Eres esperanza y desesperación. Eres aceptación y rechazo. ¿Qué está pasando? Eres lienzo y pintor. Eres víctima y verdugo. Eres vida y muerte. El héroe y la princesa y el dragón. Ah, o sea que me quiere meter de nuevo en su cuerpo. Don't let us die here. Nah, que os den por culo, me voy con la princesa. Cierra la puerta de golpe en tu propia cara. Don't let everything die here. You have to end this. Sus palabras están vacías, son un mero eco, los delirios de un fantasma. Please. Pero él ya no está. Los hilos se entrelazan y forman un bucle infinito. Does this mean we're together? No lo sé. Mira qué guay el efecto. Está súper chulo, tío. Me flipa el estilo del juego, ¿eh? El estilo así artístico es una cosa que me ha encantado desde el principio. Te miran las manos, ajadas y manchadas de recuerdos. Maybe. Why were we fighting each other? You started it. We needed something to do. El narrador se haya tomado por culo, happy ending. Todo lo que sea que el narrador se vaya a tomar por culo. Tío, el narrador no me cae bien. I guess we did. Porque no me dice nada, si me explicara las cosas. To new beginnings. Do you feel cold? Ya, pero que va. Vienen las manos. Mírala, ahí están. No. No podemos ser felices, tío. Vuestra paz no perdura ni lo hará jamás. Es hora de irse. Los recuerdos regresan. She's gone. La Where princesa did y she el go? dragón. Should La we princesa y try el and dragón. Y la find her? princesa y el dragón. Y la princesa y el dragón. No está. ¿Dónde ha ido? ¿Deberíamos intentar buscarla? No. And there's that mirror again. Why is it here? Why now? Y ahora ellos van a desaparecer también. Ya hemos estado aquí, tú siempre te asustas. But it feels so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. If they think it's bad, I'm with them. You don't need to comfort them. No es el fin. Lo que sea que haya al otro lado será agradable. Nos veremos al otro lado. Okay. A ver, al If final you siempre say so. vuelven, ¿no?
We'll trust you. Finally, we're going places. Whatever makes you. A ver si veo algo más ahora si me miro al espejo. Ya por lo menos no hemos visto un poco la apariencia, ¿no? He vuelto a crecer. Reina el silencio cuando avanza. Han vuelto a irse. El espejo siempre lo echa. Pero necesitas ver qué hay en él. El descompuesto. Te has deteriorado. Me he deteriorado. What? Una vez más te encuentras en el silencio eterno. Pues vamos a la cabaña. A hablar con ella. El estrés. I am a Mirará growing cómo está chorus blanco y of negro. contradiction. A mass of tides ebbing and flowing all at once in more directions than my attention can bear to hold. To look at any one is to shift them all into something new, and to look away is to reshape them yet again. Os lo leo, ¿de dónde se corta? En más direcciones de las que mi atención es capaz de percibir. Centrar la vista en una implica cambiarlas todas y convertirla en algo nuevo. Apartar la vista lleva el mismo resultado. All of me is changing, and yet the rest of me is still the same. Pero entonces, ¿cuánto hemos traído? Hemos traído nada más 3, ¿no? ¿O qué? 3, sí. No puede ser una contradicción, las contradicciones no existen. And yet my waters flow and my streets bustle. There are no words that can describe me into non-existence. There is no logic that can bind my multitudes. I am everything that you have known me to be, but I am also none of it. Me encanta la musiquita esta de aquí, tío. ¿Qué opinas de este receptáculo? This one is perspectives bleeding into one. You know her better than you know yourself. She will make for an empathetic heart. Será un corazón amable. Del primero que había dicho, que decía... Es que no sé si le pregunté. Do not mourn her, for you would not mourn yourself. Joder, pero... Esta princesa quería que me quedara con ella, tío. Incluso después de haberla matado. Una vez intentaba volver a matarla y todo, o sea... 2 veces. No importa cuántas veces vuelva, uno de nosotros siempre acaba haciendo daño al otro. ¿Eso no te cambia? ¿No te hace ser peor? It changes me, but it doesn't make me worse, nor does it make me care for you any less. Does it make you worse? Do you resent me? Yo me siento mal por ella, tío, que en verdad. En realidad hace que sienta más simpatía por ti. No sé muy bien qué dice eso de mí, por literal. Yo solo quiero que esto acabe. Sí, me están torturando y lo odio. La primera. It says that your heart is gentle, that even in the darkness you are guided by compassion. Eso es bonito. Le voy a preguntar cuántos receptáculos más tengo que traerle, a ver si dice un número. We will know when we near our destination. Vaya. Yo no sé cuántos finales hay. ¿Qué le ocurre a los mundos que dejamos atrás? My perspectives are shadowed. You have seen what I have seen, just as I have seen what you have seen. The angles of my vantage do not offer me hidden truths, and my attention is turned inward. O sea que when you are here with ni me. puta idea, ¿no? Cuando tú no estás aquí, mi atención se vuelve hacia mi interior. Perhaps this will change when our work is done. ¿Y ya has pensado lo que querrás hacer cuando terminemos? The desires of my multitude thrive in endless competition with themselves, but none of them rise above their dance to influence me.
Vale, no sabe, ¿no? I yearn for what I have always yearned for, our awakening. Other desires shrink in the light of knowing you and knowing me. A lo mejor los dos somos dioses, tío. What the fuck? Dijeron antes in-game que no se pueden repetir caminos, sí, en efecto. O sea, no te dejan volver a repetir un final. Si ya lo has hecho, no puedes. Sigue siendo importante lo que te traiga la próxima vez. I care about your gifts, but I have no preferences to burden you with. Even if I did, I would never dare to tarnish our relationship by assuming myself above No me you. atrevería a mancillar nuestra relación al considerarme por encima de ti. A ver, al menos esta no es como la diosa. La diosa era en plan... ¿Y cómo puedes soportar ser una contradicción? As easily as you can stand to be you. You are like me, even if you have chosen not to look at the corners of you that do not fit. Even if you have chosen to ignore the brilliant contours of your soul. Dice que somos como ella. Me pido ser el de la uva. Incluso si ha elegido ignorar los resplandecientes contornos de tu alma. Vale. Así que no tienes ninguna preferencia en cuanto a cómo quieres cambiar o crecer. The tides do not dictate where they are pulled. A river does not dictate its outlets. Oye, pues esta runa está muy chula, ¿eh? My gift to you is to let you choose your path, and my task is to treasure the gifts you bring me. La verdad que sí, esta está muy chula, esta me ha gustado mucho. Me cae mejor la princesa que el narrador, ya y a mí. Esta está muy chuli. Creo que las que más me han gustado de momento, es que claro, solo hemos visto 3, ¿no? Solo hemos visto 3, la que más me ha gustado ha sido esta, la de la diosa, porque es muy impresionante, la verdad. Estoy listo para regresar. I will be here when it is time for us to meet again. Siempre me asusto. Por aquí volvemos. Un corazón amable sostenido en un dibujo. You're on a path in the woods. Ha vuelto el And at narrador, the end tío. of that path Que is a nos queda por probar. And Pero in the para empezar basement vamos a of that guardar. cabin is a princess. Guárdame. Lo que me está pareciendo es un juego súper interesante, tío. La verdad. O sea, es como lo típico cuando vas a jugar un juego y no sabes de qué va. No tienes como una expectativa formada, o por lo menos a mí me pasa. Y como no tengo una expectativa de que nadie me ha dicho que va a ser un juegazo, ni es una mierda, ni nada, eso logra sorprenderme y me gusta. Me pasó también con... ¿Os acordáis de Bramble? Me pasó lo mismo. Fue un juego que dije, pues me apetece jugarlo, vamos a jugarlo. Y me sorprendió un huevo para bien. Y este juego también. O sea, es verdad que lo reconocen un montón, pero... Leí que el juego dura 3 horas si vas saltando los diálogos y 13 horas si lo tomas con calma y buscando el 100%. Hombre, yo qué sé, por lo menos quiero ver qué pasa cuando consiga todos los finales. Hoy no nos lo vamos a pasar, desde luego. Pero si queréis, mañana lo podemos continuar, si os apetece. O sea, vosotros pensáis qué juego tan guay y sorprendente es que ha enganchado a Ro. O sea, Ro aquí enganchadísimo al juego. Descansa, cucú, lindísimo. Nosotros también nos vamos a retirar ya, estoy reventada. Sí, es lo mejor, ¿eh? Es lo mejor pillar un juego sin ningún tipo de expectativa, tío. He terminado con esquizofrenia, pero es que es un juego muy sorprendente. Me alegro de no haberme hecho ningún spoiler, porque voy a decirlo. Pero cabrón, es que he jugado muchas cosas, ya. Eso dice ahora. Otra cosa es que para visual novel, juegos de decisión, etcétera, me da más igual quedarme en un stream. Si no, prefiero jugarlo por mi cuenta. Pero tienes tanto tiempo para jugar todos los juegos que puedas ver en un stream. La música y el arte son buff. Sí, el apartado artístico, tanto de música como de las ilustraciones y todo, tío. Me ha encantado. Me gusta mucho el estilo que tiene.
Dice el final del Bramble, el chat. Tío, estaba chulísimo, el Bramble. Lo disfruté mucho ese juego. Si no visteis ese juego en su momento, el Bramble, exclamación secundario, juegazo. Vale, pues vamos a salir tranquilamente. Me ha gustado mucho el jueguito, la verdad.